Músico de vocación, de pasión y de profesión, pero también un gran hacker, un hacktivista de los movimientos sociales, especialmente de los hack meeting, de los que seguramente hablemos distendidamente. Luthier, veremos seguro también algunos de los instrumentos que ha ido construyendo a lo largo de su vida. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con Didac. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 15 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con el Didac. El Didac es para mí uno de esos hermanos que me ha dado la red. Hemos compartido muchas aventuras en las casi 2 décadas desde las que nos conocemos. Didac es un hacktivista, es una persona con una visión muy interesante sobre la vida, sobre las prioridades y sobre el mundo, y que tiene un gran sentido del humor. Para mí es un filósofo moderno, es un filósofo doméstico, es una persona con la que puedes hablar de lo que sea, que siempre te vas a llevar algo con lo que aprenderás y una buena sonrisa. Como os digo, hemos compartido no solo eso, sino hemos convivido juntos y hemos creado varias radios libres a lo largo del territorio español. Hoy vamos a hablar con él de muchas cosas. Veremos su visión y nos va a contar la historia de su vida, que es, para mí, fascinante. Así que sin más, vamos a ver qué nos cuenta el Didac. Bueno, pues aquí estamos con el Didac. Para mí, Didac es otra de esos charlas o momentos más familiares. Me alegro muchísimo de volver a verte, de volver a escucharte. Igualmente. Y lo primero es, pues, ¿qué tal estás? Pues bien, ahora veranito, como soy músico, trabajo de músico, pues bolos a tutiplén, Sí. trabajando un montón. ¿Y qué Sí, tal, y sí. qué tal va? ¿Qué tal va? El verano ahí en general, ¿qué tal te va? Muy bien, bastante bien, sí, sí. Ya Por te cierto, digo, muy guapa tu dime, dime. camiseta, ¿eh? Muy guapa tu camiseta. Ah, te ha gustado, ¿eh? Me la he ¿Eh? puesto aposta para La ti. ocasión. Qué guay, Claro. qué guay. Vale, después hablamos un poco ahí de proyectos, después nos cuentas un poco qué tal va. Vamos a empezar directamente. Suelo preguntar siempre a la gente que nos acompaña un poco sobre su profesión y lo que está haciendo. Y en tu caso, sería preguntarte qué significa para ti ser músico. Bueno, ¿qué ser yo, qué significa para mí ser músico o qué es o sea, qué supone para mí Claro, ser músico? yo creo que las No me dos. refiero que Yo creo que es las que dos. la figura del músico está muy ligado al músico profesional, Ujú, pero para mí ser músico no tiene que ser necesariamente que te dediques profesionalmente ujú, a ello. ujú. Eh, Ser músico sería como tener una relación íntima con la música, lo cual no quiere decir que, o sea, que signifique algo para ti, ¿no? O que te aporte algo, lo que tú aportas a la música, ¿no? Pero no tiene por qué necesariamente dedicarte profesionalmente o dedicarle muchas horas y ser súper bueno, Ujú. o sea, O sea, pues es bueno, yo soy músico profesional, entonces ¿crees que todo el mundo lleva un músico en su interior? indudablemente, sí, sí. Ujú, En la medida en que son capaces de apreciar la música o de reflejarse en ella, ujú. uno es músico, si no, no. Si no aprecias la música, tampoco, entonces, tampoco has desarrollado tu parte musical o tu músico interior. Ujú. ¿Y por qué esa diferencia entre el músico profesional? Porque yo sé, por ejemplo, un músico que ha hecho piano ha hecho por lo menos 10 o 11 años de piano. Estamos hablando de carreras muy largas. Eh, ¿qué ves ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿cómo explicarías esa esencia musical con respecto a alguien que es profesional y alguien que no? Bueno, es, es como yo que sé, la poesía, pues puedes ser poeta y escribir, pero no necesariamente tienes que dedicarte profesionalmente a ello, ¿no? Ujú.
de alguna manera el mercado condiciona a lo que tú haces, ¿no? Que es fabricar el producto para ese mercado. Ujú, Entonces, pues está condicionado, ¿no? Entonces, ujú. la música, hombre, se supone que uno tiene que hacer, o sea, no enfocarse en lo que quieren los otros, sino hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y compartirlo, y si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona, pero bueno, al final siempre estamos condicionados, ¿no? Qué bueno. Yo me la paso bien con lo que hago y hacemos la música que queremos, pero también tiene algo que ver que funcione, porque si no, no lo haríamos, porque no podríamos hacerlo, teníamos que hacer otra cosa, ¿no? Qué Se bueno. da el caso, se da el Claro. caso, pero si no se Sí, da el caso, luego vamos a hablar un poco más de la música actual, de la música del pasado. Vamos a ir un poco al canal, porque además de músico, pues es un gran hacker. Entonces, la pregunta sería, y que tú lo digas, hombre, que va. la pregunta sería que Bueno, si, a ver, en que el si, sentido amplio, pues claro, venga, bueno, va. yo creo que ahora en la definición lo veremos, qué es para ti ser un hacker, o cuál es el significado del término hacker. De acuerdo. Ah, me lo preguntas ahora. Claro, te lo pregunto ahora. Ah, vale. Siempre Didac. Bueno, mucho con las definiciones que ya han dado otras personas en el canal que has entrevistado, ¿no? Ujú, Muy por ahí, ¿no? Eh, ligado a la informática, pero no necesariamente, ¿no? Como aquello de tener ganas de tener curiosidad por cómo están hechas las cosas por dentro, ¿no? ujú. A mí viene a la mente, cuando era pequeño me regalaron mis padres una nave como de Star Trek o algo, que tenía la cosa que cuando hacía ruido, ¿no? Y cuando bajabas hacía... Ajá. Y cuando subías hacía... Y pulsabas un botón y hacía... Piu, 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 piu. Duró 2 días. Digo, ¿cómo que cuando hacía así? Y desmonté todo para ver dónde estaba la cosa Qué bueno. de cómo sabía si iba para abajo o para arriba. Y era como un cubo pequeñito donde había una bola de metal dentro Claro. que cuando estaba hacia un lado hacía corto, corto, o sea, abría la conductividad por un pin y cuando estaba por el otro, ¿no? Qué bueno. Y la nave no la volví a montar y no sé qué fue de ella, pero el cubito este lo guardé durante años y años y años. Nada, esto como un ejemplo, ¿no? De, de niño, ¿no? También me acuerdo de ir a los desguaces de aquella época, que no son como los de ahora, que Ujú. está todo dividido y tal, ¿no? Podías entrar y coger cosas directamente Sí. y cogía circuitos integrados de teles rotas, lo que fuera, y me los llevaba a casa, tenía un de soldador, de esos que es como una jeringuilla que le das, calientas el estaño y con la jeringuilla hace y Ya. se chupa el estaño, ¿no? Y quitaba la resistencia, que no sabía para qué servía, pero yo tenía mis cajitas ahí Qué bueno. reciclando ya. Qué bueno. Y, y bueno, pues esto, el hacer usos no previstos de las cosas Ujú. No, no, y y reciclar, reutilizar, el a explorar, el jugar. Así sobre que todo jugar, sí, sí, sí. yo creo que no me he equivocado con la Y definición también ya relacionado con el freaking, realmente. Ujú, me acuerdo que de pequeño en mi habitación pasaba el cable de teléfono, ujú, salía por encima del marco y luego había un agujero que se iba a la sala de estar, ¿no? Que había el teléfono. ujú, Pero era un cable de estos así como de color beige, muy delgadito. ujú, ujú. Me pasaba por ahí. Yo me acuerdo que con un mechero quemé el plástico sin cortar el alambre y con un suplitorio de estos me pinchaba mi propio teléfono, lo cual es bastante absurdo. Pero me puse un suplitorio ahí a escondidas que me podía poner y cuando hablaban mis padres podía espiar a mi propia familia. Qué bueno, era el laboratorio en casa, tío. Ahora la gente tiene Sí, no, máquinas pero virtuales y tú hacías tu laboratorio ahí. también Test, descubrí testing. que en el tejado de casa había una caja de estas de telefónica, ¿no? Ujú. Como de metal, que la quitabas y estaban todos Sí, todos y los descubrí pines. que había uno de control, otro no sé qué. Aunque no tenía mucha... el tema de espiar, lo que decían otros, no me llamó mucho la atención, ¿no? Era más saber cómo funcionaba Qué bueno. y esto, ¿no? Qué bueno. Retomando un poco ahora mismo, te preguntaré que si tienes algún proyecto o bolo ahora que te apetezca contar, de lo que tú quieras. Pues nada, uno de los últimos bolos que hicimos pues, fue Valldemosa, que es
un pueblo de por aquí, por la Serra de Tramuntana, en Mallorca, Ujú. y que estuvo muy bien. Y fuimos con un amigo que toca la armónica cromática, Hostia, qué guapo. porque normalmente somos trío, Ujú. a veces cuarteto y a veces quinteto, y depende de si pagan más o pagan, o sea, si quieren de lo que quiera el cliente, ¿no? Y ahí a veces viene un trombón de varas, pero no podía ese día y llamamos al de la armónica. Qué Y guay. la formación era un trompeta, que hacía trompeta cantante, Ujú. luego hay un ukelele y yo que toco el cubo bajo, que es un cubo Ujú. boca abajo con un palo y una cuerda, que hace las veces de contrabajo. Qué Y bueno. toco el Charles, a la vez con el pie. Y entonces, era una formación un poco Qué curiosa. bueno. Es la base y luego la armónica, y estuvo bastante bien. Qué Bueno. bueno. Yo he ido a alguno de tus conciertos de hace mucho tiempo y te lo Ah, sí. pasas brutal. O sea, Sí, sois sí, un somos del grupazo. cachondeo, somos Sí, del cachondeo. me encanta, tío. O sea, es grupazo, o sea, es fiesta asegurada y buena música, tío. Y Bueno, sí, se llama Monkey Do. Si bueno, alguien, cuando pues, aquello yo creo que eran los Wonder sí, Bass. Wonder Brass, Wonder Wonder Brass, Brass. Sí, 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 con dos buenísimo. S, sí. Buenísimo, buenísimo. Y un poco retomando, ya has contado alguna cosita, tú tienes un montón de recuerdos, de buenos detalles, y te preguntaría si te acuerdas cuando empezaste con Internet, si recuerdas cómo llegó a ti, o cuál fue tu primer computador, o ambas. Sí, bueno, mi primer ordenador fue un Spectrum 48K, Eh, como mucha gente de más o menos de mi quinta. ujú, Y nada, me gustó mucho jugar, cacharrear con el Spectrum. ujú, Me acuerdo que, bueno, estaba suscrito a una revista Micro Hobby o algo así. ujú. Micro Joder, qué Hobby. mítico. También había un curso de Basic para niños Ujú, que salía con una pantalla con cara, y ahí empecé ya un poco a cacharrear con el Basic. ujú. Y, hostia, ahora me he acordado también que una vez lo quise convertir en portátil, que ya lo era de por sí, ¿vale? Pero para poder ir a hacer algo y poder ir al vecino, a mi colega vecino, y enseñárselo sin tener que Buenísimo. grabarlo y hacer la cita y todo el rollo, sin desenchufarlo de la tele y en otro sitio. Y le puse una pila de 9 voltios y Hostia. claro, no, polaridad invertida y seguramente, y el voltaje también mal, y me lo cargué, ¿no? Y tuve que ir a Barcelona de Menorca, que yo estaba en Menorca, tuve que llevarlo a Barcelona, pero lo llevé personalmente Wow. a una tienda, no sé dónde, que me lo arreglaron y tal, pero que yo tenía, yo qué sé qué edad tenía, 10 años o así, ¿sabes? Vaya máquina. Y nada, esto fue mi primer ordenador. Pero yo luego ya pasé al Atari, Ujú. Mega ST. STE, wow. No, al Atari 520, ¿no? Luego el ST, sí, el Ujú, otro. ujú, Pero más que nada porque entraba y salía MIDI. ujú, Entonces, ujú, como yo ya estaba con la música y tenía un módulo de sonido, teclado y tal y cual, pues por el rollo ujú. de De por llevar la la MIDI. música, ¿no? Qué Para bueno. trabajar en MIDI. Ujú. Trabajar en MIDI. Muy bueno. Y ya había Cubase con disquetes de estos, Ya, que no, ya. no trabaja con audio, solo con MIDI, el secuenciador, vaya, Ujú. pero ya hacía cositas ahí con eso. Y te- Incluso llegar a escribir directamente a pelo, Ujú. en un blog de notas, las secuencias MIDI, ¿no? Para ver cómo funcionaba la cosa, el código, entenderlo y todo esto. Qué bueno. Pero me tiré con el Atari hasta que no salió, yo qué sé, Ya o PC, sea, ¿no? odiaba los PCs. Ajá, Me ajá. tiré con el Atari hasta, Qué hasta bueno. yo qué sé, Qué hasta bueno. XP o algo así, o el 98, o sea, que yo seguía ahí porque o sea, entonces salió internet, pero yo estaba con Ujú. el tema de trabajar en local, Sí, ¿no? Y con el tema de la música y tal. además el Atari tiene un tipo de sonido muy curioso. O sea, hay mucha gente, vamos a decir ahora, más actual, que tiende a ir a esos retro máquinas para sacar ese sonido tan auténtico, ¿sabes? Bueno, de hecho, Es muy curioso. antes incluso, me acuerdo, en el despacho de mis padres tenían Ujú. un Olivetti Guau. con motor con monocromo de esos de color verde, Ujú. y usaban AutoCAD, me parece, versión, Guau. versión Uno, de la uno. antaño, versión, sí.
Y me acuerdo, bueno, eso no es el ordenador ese, pero me acuerdo ya de que descubrí la función beep y Ujú. podía hacer sonar El VIP de la máquina. el altavoz interno del... Claro, el VIP, qué Y bueno. ahí me puse a hacer secuencia antes del Spectrum, ¿no? Qué Y de bueno. ahí ya luego me pillaron el... Y también me acuerdo que en el AutoCAD tenían, bueno, pues como era vectorial, podías hacer zoom, ¿no? Todo lo que quisieras. Ujú. Me acuerdo que hacía de como dibujitos, como espirales, y tú si hacías zoom, y luego en el momento dado te encontrabas ahí un dibujito como una historieta, Qué ¿sabes? bueno, Tenías tío. que ir siguiendo la línea, haciendo zoom, zoom, como si fuera fractal o algo, Sí, sí, ¿sabes? como un fractal. Iba escondiendo mensajes, ¿no? Sería una especie de escenografía Proto, arcaica. sí. Sí, como una historia, sí, como un cómic, pero ahí metido, tenías que ir descubriéndolo. Buenísimo, tío. Buenísimo. Y la parte de Internet, ¿te acuerdas cómo llegaron a las islas Internet? ¿Cómo llegó? ¿Cómo te llegó Internet? Bueno, ya te digo, yo estaba con el Atari y cuando iba a un cibercafé o algo, Ujú. porque antes no teníamos, podías tener conexión en casa, bueno, o sea, no estaba tan extendido No, como que va, ahora, ¿no? que va. Bueno, a ver, estoy hablando, no de cuando estaban los modems, Ujú. pero después. Y claro, tenía que ir a un cibercafé y coger un Windows. Claro, había Y que... eso ya me daba una grima. Buah, Y encima iba lentísimo. Y claro. qué puta mierda, esta fue Sí, a sí, sí, paso de sí. esto. Claro, y eran Y caros también la hora y tal, bueno, para los sí, recursos que bueno, para el tenían. tema de hacerte tu primer email y ir de vez en cuando a checar algo, ¿no? Claro. Pero no, me perdí la época, me la perdí la cosa esta de los modems y las BBS y todo esto, ¿no? Ujú, ujú. Aunque sí que, bueno, después ya, evidentemente, Sí. ya descubrí toda la historia. Entonces, luego sí que ya pasamos, me acuerdo en un piso de estudiantes que estaba en Barcelona, Ujú. fui a estudiar ahí música moderna y jazz y, y compramos un PC entre todos, ¿no? Qué bueno. Tenemos una habitación que la llamamos la nave. Y nada, sobre todo por la fiebre del CD, ¿no? De copiarnos los CDs Claro, claro, y y mover compartir música. ahí la música entre Napster todos, y sí. todo aquello, claro, era, Sí, era el sí. Y momento. ahí ya hice, ya, a ver, montamos ya con la tarjeta de sonido, no sé qué, el tema de estudio casero, ¿no? Qué Pero bueno. enseguida ya descubrí el software libre y ya, adiós, Ah, adiós Windows. qué bueno. Y esto fue justo, bueno, por aquella época, el 2000, ¿no? Cuando el Fan Meeting de Barcelona, aunque no Mm, fui, me enteré de que estaba por ahí, pero al joder. final no fui. El primero de la península. El primero sí, sí. Yo estaba viviendo en Barcelona en aquella época y esto, me enteré que hacían eso y tal, pero al final no fui. Bueno, o Ujú, no pude ir, o tenía bolo, yo qué sé, no me acuerdo. ujú. Pero luego conocí los de Riereta, no sé si te Sí, acuerdas, claro, por supuesto. y estos se iban para el Fadayat. Ujú, Alfadayat. Y me Mira, fui al primer. tengo por aquí, no sé si se ve en cámara, no veo mucho, pero tengo por aquí uno de los libros de Fadayat, ¿le ves el amarillo? Este fue el, Arquitecturas. este fue ¿Cómo el se llama? libro, ¿le ves? Fue el libro que se No, queda editó. fuera. Vale, dame un segundo. Ya que lo has mencionado, este Sí, fue el sí, libro sí. que se editó, de Sí, Riereta, sí, digamos, con lo el tengo, primer lo tengo, Fadayat, claro. lo tengo. Ujú. Fue bueno Un ese. enlace, para la audiencia que sepa un poco, fue un enlace que se hizo entre, digamos, dos continentes, El básicamente. primer enlace wifi ciudadano intercontinental, Eh, por decirlo ahí así. está, ahí está. Sí, sí, buenísimo. ¿Estuviste allí? Estuve ahí, sí, Qué me fui bueno. ya no me acuerdo el nombre con quién fui. Pero sí, aproveché un coche de alguien que iba para allá y me fui para allá. Y claro, ahí, mi primera distro fue Vaya allí. aventura, vaya Mi primera aventura. disco fue allí. Fue ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de la distro. Ujú. Bastante enfocada a edición de vídeo y de... Me ¿Cómo era? suena, Era muy antigua. me suena. Bueno, sí, una distro así. Ujú. Bueno, y luego ya Canopix, no sé qué.
Claro. Y ya iba con una Canopix ahí intentando hacer terrorismo de software libre. Se despistaban mis colegas y ya les había instalado una Dale a la Canopix. Canopis. Yo, ¿qué has hecho? Te he Eh, puesto inicio dual, ¿eh? Puedes elegir, ¿eh? qué bueno, Todavía tío. me he portado bien. Qué bueno. Y un poco también, que ya nos has contado muchas y tal, pero bueno, alguna anécdota relacionada con hacking, que todas estas lo son realmente. Entonces, si quieres sumar alguna Sí. más, y si no, pues. Para mí importante ha sido precisamente el cubo bajo, Qué bueno, claro. que fue construir el instrumento y luego finalmente, mira, resulta que acabo trabajando con él Qué hace bueno. ya como, con este instrumento ahora mismo hace como 12 años que me dedico profesionalmente Buenísimo, buenísimo. y solo haciendo esto. No, que, y además es un que, poco toda esa cultura del do yourself, ¿no? Que siempre hemos peleado y defendido, que lo has llevado a todos los ámbitos de tu vida, incluso, como estamos viendo, a tu profesión. pues sí. Buenísimo. O sea, te has creado tu Bueno, propio instrumento, como los luthiers de toda la yo vida. antes eh, bueno, mira, Uh, yo digo, yo ahora soy trompetriste. Trompetrista. Trompetriste. Tú eres, O lo sea, voy a decir yo antes de que lo digas tú. Eres de los mejores trompetistas que hay. Ya te lo digo. O sea, bueno, que yo haya escuchado fui, seguro. fui. Bueno, No, la trompeta es como, yo qué sé, como un cualquier yo deporte, te he ¿no? Que oído. si lo dejas, pues, Ya, lo bueno, puedes volver a retomar, sí, con la pero práctica, vale. Yo te he oído no, en que directo, te va. no voy a Pero contar detalles y pero eres un mago. físicamente como cualquier cosa, físicamente si no sigues ahí, te vas al Ujú, carajo, rápido. ujú, Pues nada, me tuve una lesión y tuve que dejar la trompeta. ujú. Cuenta un poco también esa parte de cómo empezaste a ser ese genio de la trompeta. Y luego lo de la lesión. O sea, quiero decir, yo sé un poco la historia, pero si quieres, cuenta un Bueno, poco esto. genio de la trompeta no, pero como trompetista, yo qué sé. Bueno, oye, fuiste a lugares, ¿no? Y tal, quiero decirte. Sí, pero vamos, que no, tampoco no era nada fuera de lo común, o sí, no sé, pero nada, yo empecé me llevaban mis padres, me llevaban me apuntaron a música de muy pequeño, Ujú. súper pequeño, yo qué sé, que tenía 5 años o Wao. no sé. Igual era para descansar de mí un rato. Para que fueses a hacer Pero ruido a bueno, otro lado. gracias. Pues gracias en todos lados. O sea, en todo caso, gracias. Y nada, ahí todavía no habíamos elegido instrumento, Claro, qué pero importante. hacíamos música. Pero era una escuela de música con una profesora que se llama Esperanza Barceló Ujú, y que lo hacía muy bien para los niños. ujú, Hacíamos expresión corporal, también relajación. ujú, No era ir ahí a hacer tití, tatás de cocheas y tal, ¿no? Sino ujú. que Era algo más, sí. desinhibición también. Un ejercicio era abrir la ventana que daba a la calle y decir tonterías, ¿no? Qué bueno. Cosas que te darían vergüenza, pero Sí, da igual, ir ahí y hacer el mono y que te mira la gente y nosotros los restos dentro mirando, ¿no? qué Había otro ejercicio que era que la foto, se ponían todos así como sentados en el suelo, como haciendo la foto, y el fotógrafo, que era una cámara de fotos imaginaria, ujú. pues Claro, como hacía la tenía. foto, y cuando levantaban las manos así, todos los niños levantaban, y tú tenías que ir corriendo y tirarte en bomba, o sea, así, Sí, sí, sí. y confiar en que la gente Te te cogiera. sujetaría, Qué ¿no? bueno, tío. Otro era poner una escalera en la clase, una escalera de estas así, Ujú. y te decían que la subieras de la manera más extraña o más Sí, peculiar o como te diese la gana. Entonces la cosa era eso, ponerte ahí entre los claro. escalones, subir la escalera de alguna manera y luego bajar, ¿no? Yo qué sé, cosas así. Buenísimo. Y teníamos un grupo con los niños de percusión, con xilofones, metalofones y paracas y con todo esto así, pero yo qué sé, Ujú, 20 niños así. ujú. Y con eso ya hicimos giras. O sea, antes Guau. de empezar con el solfeo y con cada uno elegir instrumento, ya fuimos a intercambios con otras escuelas en Barcelona, desde Menorca, Ujú. y luego ellos vinieron. O sea, ya sabíamos lo que era ir de bolo y de gira y tal, antes de Buenísimo, empezar a tío. hacer tititatas. Luego empezamos a hacer solfeo y la gente empezó a coger instrumento, ¿no? Ujú. Claro, ¿y cómo Y yo, enfrentarse? Yo esa duda siempre he tenido. ¿Qué instrumento elegir? ¿Viento? ¿Percusión? sí, ¿Cuerda? O sea, en mi caso, bueno, ya me gustaba la trompeta, bueno, porque
Ujú, Escuchaba discos, vinilos de mis padres en casa que tenían un poco de Louis Armstrong o ujú, Dizzy Gillespie y cosas así. O, bueno, un poco de todo tenían, clásico también. ujú, Y me acuerdo de imitar la trompeta con la voz y tal. No me gustaba, pero bueno, tampoco no era algo que pensase mucho en el tema. ¿Qué instrumento cogeré? Pero es que lo que me pasó es que tuve un accidente y me rompí el brazo izquierdo ujú, y yo era zurdo y perdí movilidad en los dedos. ujú, Entonces, y aparte lo tenía enyesado. ujú. Y justo tenía que elegir instrumento justo cuando me pasó esto después. Y Claro, dije, pues la trompeta, que es con la derecha y solo tiene tres botones, pistones, ¿no? Pero, qué bueno, sí. y empecé con eso, con el brazo izquierdo escayolado Ujú, y tocando con la derecha, que izquierda solo aguantaba, ¿no? ujú, Y tuve que aprender a escribir con o sea, con la derecha, ¿no? ujú. Pero no me costó nada, y ahora soy semi-ambidiestro de manos. Y ahí empezó el periplo con la trompeta. Y como ahí Buenísimo. en Menorca no había asignatura de trompeta en el conservatorio, Ujú, pues tenía que ir a Barcelona a ujú, seminarme ujú, de libre, el liceo y tal, ¿no? ujú, Y nada, y estaba viajando, me acuerdo que iba a clases de trompeta a Barcelona, un profesor de Barcelona, ujú, cada 15 días o cada una vez al mes, depende si había exámenes o no, pero que iba, primero me acompañó mi padre y tal, pero luego iba solo. ujú. Y me acuerdo que me ponían la cosa esta de los niños cuando viajen solos, ¿sabes? ¿Sabes? Con Sí, el... con el cartel. Sí, y también Músico en pagaba... camino, music on the way. Sí, y la trompeta, ¿no? Y la La trompeta, trompeta y claro. la bolsa, tal. Y Y detrás echa alguna moneda así tal. sí, porque luego cogía el tren y me iba a Barcelona y es decir, Claro. no me esperaba nadie, ¿no? Ujú, Y, y así también me acuerdo que que era más barato para los niños ujú. y que llegó un momento que ya no era tan niño, no sé, 13 años o 12, no, más, menos, no sé. Que iba con los pantalones cortos ahí para parecer más niño, a ver si me colaba, ¿no? Y bueno, también iba a unos cursos que hacían internacionales de trompeta, semana de trompeta en Navajas, en Ujú, Castellón. ujú, Y venían profesores de clásico muy buenos, ¿no? ujú. Y nada, en una de estas, un año de estos, me preguntó un profesor que dónde había salido yo, ¿no? Y era un niño. Yo, no, pues estoy en Menorca, de vez en cuando voy a Barcelona y me da clases un trompetista y un día vez al año pues voy y me examino de solfeo, pero voy por libre, ¿no? Ujú, Y dice, Barcelona, pues yo tengo alumnos en Barcelona. Él era de Perpiñán, profesor de conservatorio de Perpiñán. ujú, Dice, ponte en contacto con los que suben de Barcelona y habló con mis padres tal y cual y me matricularon en el conservatorio de Perpiñán. Muy bueno, tío. Entonces iba, hacía la clase con esto, pillaba el talgo, me Fua. iba, bueno, antes de ir con el coche, y también fui un par de veces en Talgo. Pillaba el Talgo, me iba hasta Perpiñán, bajaba, comía algo y me iba a las clases. Fua. Luego volvía, todo esto solo, estoy hablando, yo Ya, qué sé, ya. menos de 14, 13 años, 12. Y luego volvía, y en el avión, ya volviendo al día siguiente, me perdía, eso era un lunes, o sea, no iba a clase, y en el avión ya ponía la oreja para ver los acentos de la gente, Ujú. porque por el acento yo sabía de qué pueblo eran, dentro de Menorca. Qué bueno, Para tío. ver, estos son de Ciudadela, les voy a preguntar, oye, ¿vais a Ciudadela? Porque tenía porque no habían buses, era todo en taxi, ¿sabes? Claro, Y claro. mis padres estaban trabajando, pero a veces me venían a buscar, a veces no. Y luego iba a clase al día siguiente y tal, ¿no? Y tuve la mala suerte cuando acabó EGB, que el viaje final de curso Ujú. se fueron a Barcelona. Y yo, no, Ah, no fui a Barcelona. Y justo yo tenía exámenes y ya estaba en Barcelona además. Y ujú, los fui a ver a los chavales ujú. en un sitio, un albergue donde estaban. Pero claro, eran chavales, ¿no? Quiero decir, me acuerdo que el dinero de cada alumno, de los niños, lo guardaba el profesor. Y cuando el niño quería hacer algo, tenías que ir Ahí díselo. a pedir el dinero. Y claro, yo era un poco liante. Y claro, llega y, vamos, venga, ¿queréis una Coca-Cola? Ven aquí. No sé qué tal, tío. Y a mí no me podían hacer nada, ¿no? Ahí estaba con el tema este de estudiando
o sea, de libre en el conservatorio del liceo, me matricularon oficial, o sea, como si estuviera estudiando ahí en el Perpiñán con el trompetista profesor Maurice Betterfa, o sea, alguien Bueno. que ya no está con nosotros. Y bueno, así, estaba en Menorca, pero iba así, Barcelona, de vez en cuando a Perpiñán. Ujú, Luego se separaron mis padres y mi madre se vino a Mallorca y ujú, mi padre se fue a Valencia. Y con Valencia también hay mucha cultura de metal, ¿no? ujú, ujú, De, y me fui con mi padre para estudiar, aunque pasé por Mallorca también, ujú, que ya empezó mis pinitos del el mundo de la tarántula, que digo yo, ujú, de la farándula. O sea, yo hacía clásico, pero también desde niño improvisaba encima de los vinilos de jazz, ¿no? O sea, ujú. no era de estos músicos que les quitas la partitura Y se perdió. y si no le pones la partitura no saben tocar, ¿no? Sino Ujú, que ya improvisaba un poquito y tal, ya había hecho algún... De hecho, me acuerdo de un curso que me apuntaban mis padres en Barcelona, en el taller de Músics, ujú, que era una semana intensiva o así en verano, ¿no? Y todo, te pedían unos mínimos de conocimientos y tal, te hizo el formulario, tal, todo lo bien, tal, y cuando llegamos ahí, resulta que era tan pequeño yo que claro, todo el mundo era mayor, los cursos no estaban preparados para... para Y un la niño. escuela no se quería hacer responsable de un niño tan pequeño. Total, que mi padre tuvo que apuntarse también al curso y se apuntó Hasta a contigo. canto, se apuntó a canto y se chupó todo el curso solo para que yo pudiera hacer el curso también, ¿no? Buenísimo, tío, buenísimo. Qué bueno, tío. Y una cuestión que tengo es, ¿has tocado alguna vez en la calle? Ve- ¿Qué se siente un poco? ¿Cuál, no sé, has tenido esa experiencia? Sí, muchas veces. ¿Y Bueno, qué en tal? Barcelona, después de esto, de Valencia, luego vine a Mallorca también con mi madre y luego ya me independicé y fui a Barcelona, ¿no? Y ahí estuve Ujú, estudiando en el aula un poquito. ujú, Y quiero decir que no acabé, de hecho no acabé ni el clásico ni tampoco lo del taller de lo del aula, ujú. porque yo soy un hombre de principios, nunca termino lo que empiezo. Aquí No, a entraría ver, un, ¿no? Aquí sí que sí, puedo. sí, chachán. Y bueno, el aula era caro, ¿no? Y Ujú, encima claro. yo, bueno, hicieron una prueba y para ver el nivel más o menos y me metieron, yo qué sé, en cuarto o en tercero, no me acuerdo. Ujú, Pero claro, yo y había ido ahí a Barcelona para estudiar eso, ¿no? Claro, a lo mejor la gente pues tenía sus cosas y es una cosa más. Pero yo ujú. iba a saco, claro, en 2 semanas ya me había hecho todo el libro de ejercicios de todo el trimestre. Qué bueno. Y cuando preguntaba cosas, yo, no, esto no, esto es para para el siguiente curso, ¿no? El siguiente... Y varía tan caro, ya tan lento, y no había, no sé, no había tanto nivel. Ujú. O sea, Faltaba porque yo tenía prisa, la ¿no? Porque a motivación, veces claro, las sí. cosas, no es que no hubiese nivel, pero era un ritmo que yo iba a saco, y era Ujú, un tiempo demasiado, y aparte me era tan caro. ujú, claro. Pero bueno, que ahí me puse puse a tocar, o sea, puse un cartel, un anuncio en el tablón de anuncios, en chaquetería, que ponía trompetista, se ofrece para trabajar. Ujú, qué bueno. Y, y nada, enseguida otro fue ahí, orquesta, necesita trompetista, y me Trompetista. llamaron, ¿no? Sí. Buenísimo, tío. Y paralelamente había unas jam sessions Ujú. de la escuela que se organizaban, no en la escuela, sino como en una discoteca, bueno, una La sala, ¿no? sala. Ujú, Una sala con escenario y tal. La escuela organizaba las jams ahí. qué guay. Y ahí sí, conocí un bajista, Ujú, Carlos Rivolta, ujú, que se llamaba, que tampoco está con nosotros lamentablemente, y tiene que ver con la historia del cubo bajo. ujú, Y aparte yo estaba en una habitación provisional y también buscaba casa. Y ujú, justamente el colega este bajista que conocí, que no estaba en la escuela, pero estaba en el público, ujú, justamente se había separado de su pareja y también buscaba. Pero además tocaba con un grupo y el trompetista le salió curro de cartero y se tenía que levantar muy pronto y dejó el grupo. O sea, buscaba un trompetista también. Y como me vieron tocar en la jam, pues me hablaban conmigo, tal, no sé qué. ujú. Y, y nada, total, que finalmente encontramos casa y fuimos a vivir juntos. Qué bueno. Y este bajista, claro, entré en todo el mogollón. Era
un piso como de calle Escudillers, al lado de las Ramblas, Ujú, y además ahí estaba Dani Carbonell, Dani Bacaco, ujú. estaba ahí, estaba Juan Lu de Ojos de Brujo, Guau. uh, y luego mogollón de estudiantes de Erasmus, en fin, era enorme, un piso de estos, no sé cuántas habitaciones, pero vamos, ahí se armaban gordas también. Joder. Y el grupo este con el que toqué se llamaba Nueva Amenaza para la Paz Mundial. Buenísimo. Cuidadín. No cabía, tenían que poner No las cabía el siglas, café, claro. el acrónimo. NMPN. No amenaza para. Buenísimo. Y era un grupo muy curioso porque cada uno tenía también sus otros grupos Ujú. y de alguna manera en este grupo era lo que hacíamos lo que no nos dejaban Lo hacer que en no todos podías los hacer en los otros. otros lados, claro. Sí, era casi como castigar someter a una tortura al público, ¿no? Era una nueva Y ha- amenaza. sí, y hacíamos, yo qué sé, o sea, un poco rollo Franz Zappa, pero Qué bueno. de repente thrash metal, de repente contemporáneo, música contemporánea, o sea, temas a lo mejor que, como si fuera como una radio que cambiaba de sintonía. Y de O sea, repente ya una suena cosa, ¡pum! perfecto, sí. Ruido, y de repente otra cosa no tenía nada que ver. Qué bueno, Era tío. súper chungo contar haciendo ruido. Ujú, Bueno, cosas técnicas ujú. y nada, y con este grupo pues ya me metí a tocar con grupos ahí en Barcelona y ya, pues, y con la orquesta de Pachanga me fui en verano. Ujú. Era súper cutre, hiper mega cutre, Precario pero también. lo más cutre, precario, pero no precario porque había pocos recursos, sino porque por falta de clase, vamos. Sí, o sea, nos hicimos hacer bolos por Soria, o sea, España profunda. Ya, ya, a tope. Pero bueno, era el verano para hacer algo de pasta para tal. Y ahí conocí a una saxofonista que había estado en Japón, Ujú, currando. ujú, Acaba de volver ese año. Y me explicó esto, que había estado ahí y tal. Y cuando hicieron los castings, ujú. me, Fuiste para allá. me- pasé 3 años en Barcelona, tocando con grupos y eso. Ujú, Fui al casting en Barcelona, había 3 castings, en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, creo. ujú, Y había 2 plazas, pero me cogieron a mí y a otro trompetista que era perro viejo, uno que ya había estado en Japón, había vuelto, ujú, ujú, había estado un año y yo y quería volver. ujú, De tal que me pasé un año trabajando de trompetista en Japón. ujú, Y estuvo muy bien la experiencia, pero la putada es esa, que ahí me lesioné el labio ujú, ujú. trabajando y entonces al volver pues ya no reenganché a tocar con todos los grupos que había ya dejado y tal, Ujú. y estaba un poco a ver qué hacía. Y bueno, de momento, pues para hacer algo relacionado con el mundillo, pues y porque me interesaba, me voy a poner a estudiar técnico de sonido, ¿no? Hice unos cuantos cursos de técnico de sonido y tal. Muy bueno. También recuerdo que me puse a trabajar para una empresa estas de pipas, ¿no? De desmontar escenarios y todo esto. Ujú. Pero era un rollo como una ETT, era Buah, uf. súper Mucha chungo. Al pelea, final, sí. y no tocabas una máquina, mucho Claro. descargar trailers y trustes y tal. Ujú, Y a veces incluso nos mandaban, te pensabas que ibas a un bolo de algo que tenga que ver con espectáculos y te mandaban a una obra a decapar con ácido un techo, ¿sabes? sí, sí. O sea, ¿qué dices, La tío? batalla total, sí, sí, sí. Y nada, ya dije, nada, me fui. Ya entonces Pero bueno, ahí empieza la historia del cubo bajo. Ujú. Y Que podría ser este, ya has contado varios, pero ¿dónde pondrías un poco un punto de inflexión que fuese importante? ¿Este viaje a Japón, el después, el volver, antes o otro que Oh, quieras contar? no, la lesión, desde luego, Ese fue claro. un punto de Sí, inflexión. porque yo siempre de pequeño siempre tenía claro de que sería trompetista, ¿no? Y de Ujú, repente te quedas en pelotas ahí, ¿y ahora qué? ujú. Claro, hay que volver a andar, Y claro. ya pensaba que adiós música, ¿eh? Wow. Porque digo, ya esto de técnico, trabajar de técnico, Sí, sí, claro. no sé, tampoco me motivó mucho, hombre. Según como el camino que hagas, ¿no? Si haces un camino satisfactorio y por el camino te lo pasas bien, pero lo veía muy duro, digo, no sé por dónde, Ujú, aunque me gustó para aprender cosas y tal, ¿no? Pero ujú. entonces, en una de estas, Hubo que reinventarse. sí, pero Hubo que me, ac- reinventarse. me acuerdo que encontré un tubo de hierro Ujú, cromado y quería hacer una flauta. Empecé a serrar por arriba
Ujú, como hacer una boquilla para hacerla soplar, ¿no? ujú, Pero nada, no he hecho instrumentos, es el único, ujú, mis únicos pinitos que hice fue intentar hacer como una quena, que es una flauta, bueno, ujú, sudamericana creo. ujú, Y nada, pero no, solo hice la boquilla y estaba intentando hacer que sonara, y tenía el palo ahí. ujú. Y luego me acuerdo yendo a la manifestación de No a la Guerra, cuando el trío de las Azores y todo eso. Irak. Me acuerdo que me encontré un cubo Ujú. barreño, ¿no? De plástico amarillo. Aunque a lo mejor estoy distorsionando un poco la historia. Si me ven mis amigos del piso de Barcelona, mejor, no fue entonces, no sé qué, pero da igual. Un saludo a Cristian, y a Merca y a Héctor. Y nada, total, que me fui, como iba hacia la manifestación, no volvía, pues me fui con el puto cubo a la manifestación. Y me acuerdo que me convertí en un meeting point, ¿sabes? De Ahí, repente estaba lleno de gente con el móvil diciendo, sí, estoy aquí al lado del tipo con un con cubo cubo. amarillo. Era un meeting point. Lo utilizaba pues como manuales de pombo, ¿no? Y nada, al volver a casa lo dejé ahí al lado del tubo Ujú, que quería hacer la flauta. Y se me ocurrió, digo, coño, se me ocurrió poner, cogí un destornillador, lo calenté al fuego, hice unos agujeros ujú, al plástico, a un lateral del cubo, el cubo boca abajo, puse el palo y ujú, embridado con dos bridas y la parte de arriba, bueno, hice un agujero en el centro ¿no? ujú. Una cuerda atada y, y- y hacerlo vibrar, ¿no? Con una Ah, mano, o sea, mira. con una cuerda. Ujú, Y ya con esto estuvo muy bien. Y justo coincidió que mi colega Carlos Rivolta se fue de gira a México con Dus Minguets ujú. y tuvo un accidente. Se quedó electrocutado en el escenario con el instrumento tocando en un bolo. O sea, una cosa Wow, súper catastrófica. brutal, sí, sí. Y me dijeron y me quedé pasmado. Y me acuerdo que yo ya tenía el cubo montado y dije, pues ahora, en recuerdo y en honor a Carlos Ribote, a mi amigo, y porque había vivido con él y había aprendido mucho de él, y voy a tocar el cubo de puta madre, ¿no? en su honor. Y me Ujú, acuerdo que pasé el luto y ahí fue cuando estudié el cubo bajo. Luego ya no, luego he tocado, ya no he estudiado más, pero en aquel entonces lo estudié, pero ujú. como en plan clásico, método, con metrónomo, con partitura, apuntando los tempos de las cosas, digitación. O sea, yo sabía que era un puto cubo cutre, Sí, sí, pero pero ni me esperaba ni pretendía nada, pero ujú, no lo menospreciaba. buenísimo. O sea, simplemente no me cerraba. Ujú. Porque claro, tú si lo tocas dices, esto es imposible hacerlo, sonar bien. Y Ujú. además, ¿para qué? Sí, sí, claro. ¿Sabes? Claro. Me da igual, pero yo estaba ahí recordando a mi amigo y tal. Bueno, y Buenísimo. me empezaron a salir bolos Ujú, con el cubo. ¿Te lo puedes creer? y lo anunciabas tal cual, ¿no? Yo voy con un cubo. No anunciaba nada, me venían solos Debería- de tocar por ahí, me sí. imagino la cara To- cuando lo sacabas, en plan de, ¿tenías algún sitio para llevarlo o ibas con tu No, cubo? me fui bueno, yo voy al lado de las Ramblas y un día me miro para abajo y veo el típico percusionista que toca con sartenes Sí, y que iba con un petate militar y una alfombra, ponía la alfombra, lo sacaba y montaba todo su chiringuito ahí y hacía un poco de show y tocaba con las alcantarillas, las alfombras, cuando pasaba un coche tocaba el tapacubos wow, qué y bueno. hacía un percusionista desde... Y yo, hostia, qué pasada, y como eran todos sartenes y tal y cual, Ujú. me hizo gracia y me presenté ahí abajo con el cubo Guau, y empezamos a tocar ahí en la calle con buenísimo. este chico que lo conocía entonces. Y, y ahí empezó. Luego otro día me encuentro, oigo como un cubano así, rollo cantando, un cubano. Iba con, ¿sabes? Estos protectores que hay en los andamios, no de espuma, sino los otros que son estriados. Que es como Mm, un tubo estriado que los cortas por un lado, de color rojo, así que, bueno, mm, como un tubo de obra ujú. de plástico estriado. Bueno, con eso había hecho un güiro. Un güiro es esto que rascas así, ¿no? Sí, Y sí. tocaba con un bolivic, tocaba el güiro, así, y Qué cantaba él máquina, solo. qué Y máquina. digo, hostia, ¿cómo canta esto? Bajé también con el cubo, y bueno, y ahí tocando en la calle, pues tal, pues empezaba a hacer cosas, luego un grupo de reggae, luego incluso me pillaron para ir, porque como era, unos bolos que era, ir a discotecas, Ujú, que era como la noche de Bacardi, pero no era Bacardi, ujú. promocionaban una Un bebida, licor. ¿no? Ujú, ujú, Que eso que van dos azafatas buenas, se pone en la entrada y no sé qué, ujú, y luego hay un espectáculo, ¿no? ujú. Y el espectáculo consistía en un DJ pinchando bases
un africano tocando el djembe a todo trapo A tope, sí. y yo con el cubo bajo en discotecas. Y luego había uno que hacía con spray, o sí, que es Grafitero. aerógrafo. Ah, Sí, aerógrafo. aerógrafo hacía. Pero eso que no sabes lo que es. Ujú. No sabes lo que es. Y después le das la vuelta Sí, y todo sí. el mundo, ¡hala! Y, pues, lo hacía mientras tocábamos, hacía una vez, Ah, qué este rollo. guapo, tío. 3 discotecas cada noche. ¡Guau, guau! Corriendo. Y en una de estas, de repente me encontré a los colegas, a los músicos de la Gran Orquesta Republicana Mm, en Barcelona, que estaban de Mallorca. ujú, Yo ya conocía a uno de ellos, el trompetista, que es el trompetista del grupo de Monkey Do. ujú. Él también el de Wonderbrass, que, Claro, que tú sí, 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 conociste, la sí. conozco, sí. Pero estaban por ahí y nada, acabamos tocando en las Ramblas. Hicimos una jam entre nosotros ahí con el cubo, ellos y tal, Tío. ¿no? Y nada, ellos se fueron de gira. Y nada, luego ya a partir de ahí, pues una cosa trajo a otra. Al final estoy en Mallorca Es, tocando el cubo bajo. te agradezco porque es una historia preciosa y luego también un poco para nuestra audiencia, mirad cómo funcionan las comunidades. La comunidad de los músicos es una comunidad que tiene muchas analogías con la de los hackers, con la de los grafiteros, el inventar, el reciclarse, a veces la precariedad, el apoyarse, el ayudarse, todo esto. O sea, brutal. Te lo agradezco, Dida, porque es una historia preciosa. Bueno, y un poco en la época en la que yo te conocí, tú tocabas la tuba. ¿Qué Sí, tal vas con las, la tuba? ¿O qué? Cuéntanos algo. no, la sigo tocando mucho, sí, sí, con el grupo. Cuando hacemos pasacalles, dejo el cubo, porque no puedo ir andando con el cubo, Y vas andando y con la toco, carcasa aquella gigante que llevabas en la sí, tuba, con el el caracol. icón o sousáfono, sousa, sousáfono. Bueno, esto viene de cuando estuve en Japón, que me lesioné allí. Ujú, Ahí había un sitio como para staff, para practicar, ¿no? Para estudiar para los músicos o para hacer flexibilidad los bailarines o lo que fuera, ¿no? ujú, Y, y ahí había una tuba olvidada. Entonces, porque era de metal y las que usaban ahora eran de fibra porque pasaban menos y tal. Pero ujú. había una de metal vieja y tal. Y conseguí que la arreglaran y quería tocarla para ver. Y aparte pensaba que a lo mejor me iba bien para la lesión que yo tenía, ¿no? Y allí también había una batería. Entonces iba ahí, tocaba un rato de trompeta, veía que no, y digo, bueno, pues un poco de tuba, y había una batería, y a veces tocaba la batería, mamporreaba la batería, no sé tocar la batería. Pero, y claro, a veces, pues me sentaban, como el único taburete que había era el de la batería, pues ahí tocaba la tuba en la batería. Ujú, ujú. Y entonces empecé a hacer tonterías de tocar la tuba y la Y batería. la batería, pies y mano. A la vez, con la mano izquierda y los pies, la batería, pero va, solo para jugar, ¿no? Pero ahí empezó los inicios de lo que luego fue la batituba, Ujú, que lo llamo yo, la batería y la tuba. Que esto surgió con Wonderbrass, el grupo que tú nos vistes, ujú, que era un saxo, trompeta, ujú, o sea, Nacho Vegas al saxo, Néstor Casas a la trompeta, luego estaba José Luis García, Pelluís, a la batería, y yo tocaba la tuba. Cuando yo estaba en Menorca me llamaron porque el tubista se fue y me fui a tocar. Bueno, de Barcelona cuando volví, o sea, cuando volví de Japón me fui a Barcelona. A Barcelona estuve con eso que te he comentado, estudiando técnico sonido, y luego me fui otra vez a Menorca. Que una especie de... ujú. Volví back to the Vuelta. roots. Sí. Y me fui a la escuela de música del pueblo, de Ciudadela, a apuntarme a algo, por mono, ¿sabes? Ujú, Por ganas de aprender algo. Y me dijeron, pero no había ningún curso, ningún grupo para el nivel que yo tenía de armonía, por ejemplo, no había, todo era más básico. ujú. Y instrumentos, digo, para cualquier instrumento, yo que sé, ¿no? Piano o lo que sea, porque me falta, tengo algo, no puedo mover bien los dedos en una minusvalía en la mano izquierda, Ujú, pero digo, yo qué sé, mamporrearé como sea, o para aprender, yo que sé, o para practicar armonía, para componer, va bien saber tocar piano, aunque sea como sea, ¿no? ujú. Pero me dicen, no sé, van pasando los instrumentos, tal, y dicen tuba.
Y digo, hombre, yo si tuviera una tuba, pues sí, pero no voy a comprar una tuba, ¿no? O sea, vale un dineral una tuba. Dice, no, aquí tenemos una, si te apuntas a clases, te la puedes llevar, la puedes tocar, ya, pero ¿me la puedes llevar a casa? Y dice, sí. Y dice que por 30 euros me puedo llevar la tuba a casa y tengo un valenciano que toca la tuba de puta madre que me da clases. Y sí, sí. Y era justamente coincidido que el profesor, que era el tubista también de la banda municipal de Ciudadela, dejó la banda Ujú. y no había tubista. Y yo acababa de llegar ahí. Total, que acabé teniendo la tuba y tocando la banda municipal. Con los bolos de la banda me pagaba. Qué bueno. Al final acabé currando también en la banda municipal de Archivero. Archivero es el que lleva todo el tema de las partituras y el archivo de las partituras y reparte Ujú. las partituras antes de que empiece el ensayo y tal, ¿no? Y bueno, allí lo llevaba el archivo, lo llevaba el Joan, no sé cómo se denomina, el que tocaba el bombo. Ujú. Que tocaba ahí con un puraco. Ya, me llevaba 1000 años, pero lo tenía ordenado a su puta manera. O sea, es un archivo que encima, cada partitura, delante era la del manojo de las rosas y por detrás Amparito Roca. ¿Sabes? O sea, ¿a dónde lo pones? ¿Sabes? Solo él sabía en su cabeza dónde estaban las ¿Dónde cosas. Y estaba? yo propuse pues esto, ¿no? Comprar una fotocopiadora, una escáner Ujú. y digitalizar el archivo y tal igual, ¿no? Hostia, qué Pero bueno, bueno. luego vi Néstor, el de trompeta de la Orquesta Republicana y de Wendeblas, y su pareja se fueron a Ciudadela, a un San Juan, que yo ya no estaba tocando con la banda, pero estaba. Ah, no, sí, toqué con la banda, sí. Y entonces coincidimos y vio que tocaba la tuba, ¿no? Ujú. Y nada, muy bien, pues, fuimos por ahí y tal, pues se volvió otra vez a Mallorca, pero se quedó con la película de que tocaba la tuba. Porque en Barcelona tocaban conmigo, pero el cubo, ¿vale? Claro. Entonces me quedó vacante, se fue el tubista, Chema Bestard, el tubista de Wonderbras, se fue del grupo y hostia, Dida no toca la tuba en Menorca. Me llamaron y ya está, otra vez enganchado a bolos, a Tuftiplén con Wonderbras, ¿no? Y entonces, más adelante, cabo de años, el Pet Lluís, el José Luis García, dejó la batería. Ujú. O sea, dejó la batería, dejó de De tocar tocar. el grupo. Es uno de los mejores baterías que hay en Mallorca. Toca con 1000 grupos y es un puto crack y percusionista. Un saludo para él también. Y, y nada, fuimos a un bolo y que no teníamos batería. Y había una batería en la sala y me obligaron, Nacho Vegas sobre todo, el saxofonista, siéntate, toca así, Dale. lleva el tempo con el Charles y toca algo para hacer algo, ¿sabes? Yo, venga, va. Y nada, sin saber tocar la batería, además. O sea, me han porreado en Japón la batería, ¿sabes? Pero, coño, yo me he hecho no sé cuántos bolos con la batituba, en festivales de jazz y todo, ¿eh? Sí, sí. En Andorra, pero tocando la batituba, pero nunca la batería. Siempre las dos cosas a la vez. Ni siquiera en casa ni en ningún lado, es que no sé qué hacer con la batería. Pero con una mano, yo qué sé, y con la tuba, pues nada, que me obligaron, me marqué todo un bolo así con la batería de la sala esta. Pero es que a la semana siguiente estábamos en Valencia en un teatro con 900 personas tocando la batería y la tuba esta, a trío. Y pues claro, pues un músico menos, pues mira, más fácil moverlo y tal. Estuve escurrando un montón con esto. De todo, hasta bodas, lo que fue, festivales, de todo, bares, lo que sea. Pero ya hasta que hay un punto y dije, va, ya no es un batería, coño. Es que encima yo me estaba tocando la partitura ahí, sudando la tinta gorda, y ellos empezaron a hacer cachondeos, ¿sabes? Y me dijeron a mí, y ahí yo, bueno, ¿qué pasa, chicos? Que soy el único que Esas curra partes aquí. eran buenísimas, tío. Sí, Porque vuestro me ca- espectáculo no es solo la música, es vosotros no, también. era cómico, o sea, teatro, cachondeo, Sí, y buenísimo. por esto, no, nada, dentro de Wonder Bros. Hubo una época que hicimos un espectáculo que se llamaba Sclatesangs, Ujú. y dentro de este espectáculo había un momento en que el batería se levantaba, no, se iban todos, o sea, los otros dos se iban, el batería salía de la batería, se ponía delante Ujú. y cogía una botella de refresco de 2 litros, gaseosa, Ujú. y hacía así, la movía y luego abría el tapón, ¿no? Y al abrir el tapón salía la espuma y hacía psst, ¿no? Claro. Y él cantaba Stay By Me.
Stand by me, pst, na, 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 pst, y salía, pues esto, todos los que estaban ahí mojándose y tal. Buenísimos. Y yo, como se acordaban de lo de tal, del cubo este de Barcelona, me obligaron, bueno, cogí un cubo que había por ahí por el Bluesville. El Bluesville es un sitio que ya no existe, pero Caricazo. emblemático, que nos encontrábamos muchos músicos ahí, puta madre. Y, y nada, que lo monté así en plan super mega cutre, y yo tocaba pum, 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 tum, 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 tum. Y yo decía, "Ch", ¿no? Y luego quedaba todo mojado. Y yo cogía el palo, que era el palo de fregona, cuando acababa el tal, y fregaba el Buenísimos. tema y me llevaba el cubo desmontado, ¿no? De Buenísimos, cachondeo. tío. Y nada. Y luego más adelante quisimos montar Monkey Do como más musical, ¿no? Como no hacer tanto gag, sino... Y al final, pues, Monkey Do hemos seguido y Wonder Blast ya ha pasado a la historia. Y ya, pero ahí ya me construí la versión mejor de cubo. Aunque primero era de plástico también, pero no el amarillo, sino... Porque el amarillo se me lo comió un perro. Y uno de plástico, de color rojo, pero aunque con ese de plástico fuimos a Radio 3 2 veces, por ejemplo, a tocar ahí, a Melodías Pizarras. Y a veces, claro, a veces íbamos a bodas o cosas así de caché, y decía, no, es que el cubo este blanco, de color rojo. Hostia, me acuerdo una vez en un bolo, que eso que un bolo de estos que de una boda de cachero, que están los de catering y tal, que están el jefe de camareros o que sea haciendo briefing y todos ahí en fila y tal, y los de catering acabando las cosas y nosotros llegamos, montamos el equipo y tal, y tenía el cubo ahí al lado de los altavoces, con el palo y esto montado, vamos. Y viene una mujer que estaba ahí como limpiando, recogiendo las cosas y se encuentra el Vaya. cubo y lo quería tirar. Y yo, no, no, esto no te lo lleves, que esto no... Total, que me metió en presión para que cogiera uno de metal que da un poco más... Tenía menos problemas de este tipo, ¿no? Esto me recuerda a un chiste de estos, ¿no? De que en un museo de arte contemporáneo. Y dice, jefe, ¿esto es arte o lo tiro? Buenísimo. Bueno, vamos a seguir un poco más. Ya veis, escuchar a Didac es un placer. Y ahora Siento la chapa, siento la chapa. vamos a ir un poco al guión. ¿Qué va? Tú libre, tú tira. Te preguntaría un poco si hay algún libro, alguna canción, alguna película o algo de cultura en general que haya influido más en tu vida. Y si quieres explicar por qué. Un libro que ha influido en mi vida. Lo que tú quieras. O música. Ah, a mí me acuerdo de un libro que casi me lo sabía de memoria, que eran frases cortas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, a lo mejor lo cuento. La formidable, un hombre formidable, ¿cómo era? Ah, te lo busco en un segundo. Mira, Ujú, un hombrecillo en verano. Es un poco broma, ¿eh? ujú. La aventura formidable del hombrecillo indomable. Esa es una historia absurda, pero no sé por qué me, me, casi me lo aprendí de memoria todo. Vale, y avanzando un poco más, te agradezco la historia que nos has contado, es fantástica. Lo que me gustaría, o yo creo que la audiencia seguro se pregunta, es si hay algún tipo de canción o de libro, de película, algún tipo de obra, digamos, cultural que tú quieras destacar y que tú consideres que haya influido en tu vida o que sea interesante que la gente busque. Ah, es difícil. De Es alguna difícil, lo manera sé. todo influye a su manera, ¿no? Pero no tengo ninguna... Pues bueno, de música, desde luego, la música jazz sobre todo me ha influido mucho, claro. Ujú, Y claro, ahí pues entra, en principio, pues Louis Armstrong, ¿no? Un clásico. ujú, Uh, pero luego ya cosas como Lee Morgan, ujú. trompetista también. ¿Algún guitarrista? Miles Davis, por supuesto. Ujú. Y, y ¿Y, de libros, pues no sé qué decirte. y discos? ¿Algún discazo que digas esto lo tienes que escuchar?
King of Blue, para King mí of Blue. hay que escucharlo. Ujú. Sí, de Yo, Miles Davis. uno que a mí me marcó o que yo creo que me ayudó mucho un poco a abrir la mente con la música, que lo escuchaba mi padre, él nos lo ponía en los viajes y lo escuchaba en casa y tal, era el Tubular Bells de Mike Oldfield. Me pareció un Está bueno, sí. brutal, tío, brutal. Eran diferentes melodías, diferentes instrumentos, le daba, digamos, más protagonismo a un instrumento o a otro, entonces te hacía al oído bastante, bastante, tío, y se lo agradezco realmente. Sí, yo recuerdo, pues esto, la rítmica de la melodía esa que tenía, ¿no? Tun, 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 tun. Que Qué bueno. no era exactamente igual cada Ujú. vez. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Y siguiendo un poco con el canal, y ya nos vamos un poco a otros temas, si te parece, mejor. te Claro. preguntaría si tú crees que nos vigilan y si crees que sirve de algo que vigilar a la gente. Hombre, a los que vigilan supongo que sí les sirve, por eso lo hace. ¿Y quién les vigila a ellos, no? El clásico. No es tanto que nos vigilen como que individualmente, ¿no? Es como un mapeo Colectivo, como más amplio. masivo, un mapeo masivo, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que Por sirve? otro lado, Que realmente, porque como humanidad, que lo que exista sí, esto, claro, sí, sí, porque que si es positivo o si sí, sirve. te digo por qué, porque se justifica la necesidad de generar estos sistemas de vigilancia, pero la criminalidad en determinados aspectos no baja. No hay una correlación No, entre una bajada de no, la criminalidad y tener cámaras en un metro, por ejemplo. siempre es un Claro, pretexto. claro. Lo que quieren hacer cosas con subrepticia. O sea, de escondidas, que si lo hicieran en público Es muy no lo podrían hacer totalitario, ¿no? porque no les Claro, dejaríamos. es muy Pero totalitario. bueno, también es lo que hay, ¿no? Es lo que permitimos que haya. Ujú, ujú, Yo el otro día estaba pensando en el tema de privacidad, otro enfoque, ujú. pensar como, claro, porque tú te mueves y vas, o sea, con el coche vas al parking y ya, pum, sacas dinero de Hackeado, aquí, compras de allá, sí, sí. El cambias tiempo. Ujú, cambias de antena del repetidor de antena conforme te mueves tu móvil. ujú, En fin, los DNS, ¿no? De todo lo que visitas, ujú, incluso las páginas que visitas, ¿no? A través ujú, de las cookies y todo eso, ¿no? ujú, Pensando como como si yo soy escritor, ujú. o sea, que lo que tú haces al moverte ¿Tu es en legado? realidad tu obra. Ah, tu obra. Ujú, Porque soy escritor, estoy claro, escribiendo metadatos, soy un escritor de metadatos. buenísimo. Entonces, lo haces claro, eso, cuando tú escribes tienes que saber qué coño estás escribiendo, ¿no? Y O dónde? sea, claro, ¿Y dónde? entonces hay cosas que puedes elegir y cosas que no puedes elegir, ¿no? Pero, Ya te veo, sería como hacer un hack y luego ir a pedírselo. No, mira, que estoy escribiendo una obra en metadatos, ¿me podéis decir, me podéis dar mis datos y tal para que pueda saber cuál es el relato claro, que voy a después contar? también, claro, pero te obligan a tener un doble perfil, ¿no? Un Claro. perfil pues claro, si tienes un perfil que se sobresale de tal, pues es Ujú. un target, ¿no? O si falta, porque también si eres O si falta. demasiado oscuro, Por eso, ujú, que claro. es difícil. Pero bueno, solo el hecho de tomar conciencia de lo que vas escribiendo, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, cada vez es Más difícil. eso que al final es, ¿no? Con el reconocimiento facial y todo esto cada vez es más. Ujú, Bueno, no llevamos chip, pero lo tenemos en el bolsillo. ujú, ujú. Total, claro, sí, sí. Y aquí un poco volviendo, bueno, si quieres ampliar alguna cosa más o... Bueno, de que nos vigilan. Ujú. ¿Quién vigila al No sería vigilante, tan. por ejemplo? Yo ahí mi respuesta Sí, suele ser la ética, pero claro. sí. O se pueden hacer varias cosas, ¿no? Supongo. O luchar para que se haga de forma más ética o lo que sea, o que esté más regulado, o que sea más transparente, o que haya más conciencia. Ujú. Pero sí, desde luego, vamos dejando mucho rastro por Claro. todo Y qué opinas de, porque y es no creo. un poco falacia, que es un poco lo que permite todo esto es esa respuesta clásica de yo no tengo nada que esconder. Entonces, claro, por eso se permite. No,
No, bueno, esto es un meme, ¿no? Ujú, Decir que no tienes nada que esconder es a la libertad de expresión como no tengo nada que decir, ¿no? ujú, Entonces, como no tengo nada que decir, pues que nadie lo diga. ujú. O no voy a hacer nada, como no voy a hacer nada, ni tengo nada que esconder, ni voy a hacer nada, pues da igual si alguien que sí que lo quisiera hacer, no lo pueda hacer, Ujú. porque la mínima que haga va a estar monitorizado, Qué porque bueno, vivimos o en una sea, no sociedad solo es iluso, monitorizada. sino que además es egoísta. No, no. Exactamente, sí, sí. Claro, No, claro. no, pero aunque incluso siendo egoísta, Ujú, incluso desde el punto de vista egoísta tampoco es conveniente, ujú, ujú. porque otros puedan hacer cosas que te Que te beneficien a ti beneficia, también. claro. Pero no, si, no, si les van a cortar las alas antes de empezar, Ujú, sí, sí. O sea, incluso lo o ves más allá, por o sea, ejemplo, lo ves como que son parte del problema, incluso. Porque cortan claro, alas a quien puede hacerlo. claro, y va en detrimento tuyo también. Ujú, ¿No? ujú, Y luego, claro, la excusa de que no es necesario, porque tal, bueno, ya se ve ujú, que no es así. Bueno, podrían hacerlo, pero no, pero metiendo un filtro, no ujú. Claro. de esta manera. Por eso siempre soy un poco reacio al uso de redes sociales y todo esto, ¿no? Privativas, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, alguien que quiere promover su acción o denunciar algo, o lo que sea, ¿dónde lo va a hacer? ¿Dónde está la gente? Ah, vale. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que Qué va a gente. Twitter. Claro, qué Va gente. a Twitter, porque está todo el mundo en Twitter, por ejemplo, y dice, bueno, pues yo lo digo en Twitter, claro, pues, pero se expone Ujú, y es mapeado. claro. O sea, que en realidad los que están ahí, que les da igual lo que haya por debajo y de qué manera sean monitorizados o tal, Ujú, son partícipes de la trampa ujú. que han montado para Bu- los que sí tengan algo que esconder no puedan, se buenísimo. expongan, se Buenísimo, expongan. buenísimo esto que estás comentando. Sí, sí, claro. Buenísimo. Y Entonces tú, sí, cuando eres partícipe de redes privativas con una política pues que no tal, lo ujú, que haces es ser partícipe ser parte del señuelo. ujú, ujú. Dices, a mí Buenísimo. no, y a mí no, no, pero no me engancha porque yo solo lo uso para tal, pero no, al final acabas cayendo igual. Es como, acabas al final Y es lo que cayendo dices, en su... porque al final eres una estadística, eres un número, y aunque digas, no, yo solo lo uso para currar, ya, pero estás siendo parte del señor. Me parece una reflexión muy buena. Y acabas cayendo en la trampa igual. Es como aquel truco de magia, que te sabes el truco, Ujú, pero que te sorprende, que te gusta, que caes en la trampa aun sabiendo el truco. ujú, ujú. Porque hay ingeniería social por detrás y algoritmos y cosas que Claro. Y mucha gente pendiente de que eso funcione. acabas enredado. Y te preguntaría si recuerdas un poco de la época así pasada o presente, cuando tú quieras, algún virus o algún ransomware o algún tipo de ataque o filtración que digas, mira, pues esta me pareció muy interesante. Decimos, por ejemplo, aquí hemos dicho los papeles de Panamá, las cuentas del PP, yo qué sé, el Sasser, no sé, el I Love You, el WannaCry, este Sí, tipo de cosas. sí, ¿Recuerdas sí. alguno? No, de virus, no, no. Es que claro, me acuerdo tú cuando hablaba de virus, hablan de antivirus, ¿no? Oye, Sí. que no tengo el Norton instalado, no sé qué. Yo decía, Ya, es verdad, cuando te venían a hablar un poco de no, informática, te no, decían, ¿qué pero antivirus tampoco, me pongo y tal? Y digo, pues, uf. no quiere decir que no haya Sí, sí, para entornos de GNU Linux, ¿no? Que no sí, digo que no, sí, no sí, tiene por qué, pero les claro, hay, pero si lo sabes si tú vas manejar a hacer un correctamente. virus, si tú vas a hacer un virus, para qué plataforma lo vas a hacer, ¿no? Pues Ujú. para donde haya más. Entonces, Donde hay más y donde es más sencillo también, porque como no hay, desde ¿sabes? luego. Pero bueno, hoy en día supongo, no sé cómo está el tema, la verdad, estoy Sigue desconectado, un poco pero claro, parecido, sigue un poco sí, parecido. Si es verdad que se hombre, hicieron multiplataforma muchas cosas y atacan otro tipo de tecnologías, la virtualización y tal, un poco por tal, pero sigue siendo mayoritariamente los ataques sobre claro, Windows. los, Eso no ha porque cambiado. hay un kernel en un montón de lados, ¿no? Ahora, Sí, quiero y decir, hay otros intereses, acuérdate, Irak, también el que vende antivirus le interesa que haya, ¿no? Mercado. sí, claro, a ¿No? saber quién lo hace. Evidentemente, Y, y claro. claro. Pues no, pero no, me parece una cosa súper interesante el tema de los virus. Ujú, lo Ya, es. ya no para hacerlo
para usarlo en plan malicioso, pero Sí, ya no ¿cómo han tiene por cambiado? qué. Un virus no es bueno o malo de per se. Claro, claro, o sea, ahí hay muchas cosas. Además, digamos, en la comunidad de Estado español ha habido grandes escritores de virus. Yo te voy a recordar algunos, como por ejemplo el Barrotes, que Ajá. era un virus mítico, que no te destruía la máquina. Bueno, te ponía unos barrotes. Había como una troleada Ah, bastante buena y era un poco también esta gente demostrando que con su código podía modificarlo todo, que los lugares eran inseguros. O sea, ahora ya se han sofisticado casi todos a sacarte el dinero, pero antiguamente había mucho virus que era simplemente diversión y trola, ¿sabes? Era buenísimo. Pues el Barrotes mismo era esto, ¿no? O te cambiaban la pantalla, o te la daban la vuelta, o este tipo de cosas. Y, y- es y un a- mundo muy interesante, sí. y aquí te hago una pregunta que a mí me parece además muy fundamental, un poco digamos, para la cultura hacker y un poco también para la democracia en sí misma, o como la quieras llamar, digamos, o el status quo, si no quieres ir por la parte política. ¿Qué piensas tú de las filtraciones de datos confidenciales? ¿Tú crees que esto es necesario? ¿Crees que es inútil? ¿Que estamos pagando el precio de gente como Julian Assange u otras u otros? ¿O crees que realmente pues funcionan, está muy bien y hay que seguir filtrando? Bueno, ojalá fuera el periodismo Ujú, quien metiera más caña por ahí, que no hiciera falta que alguien se la jugara tanto para, ujú. ¿no? Para filtrar. Para Pero contar la bueno, verdad. o sea, claro, si fuera el periodismo quien contara la verdad, investigando y con sus fuentes y tal, pero exponiendo menos a las fuentes, ¿no? Claro. O que no esté tan centralizado en una persona, ¿no? Ujú, Que no, que no, que no pudieran cargarle muerto a uno, como le ha pasado a Sáenz, pobre. ujú, ya ves. Sí, sí. Ujú. El periodismo tendría que hacer, de investigación, tendría que hacer el trabajo esto. Estaría bien. Bueno, ya lo debe hacer, pero dado el contexto, pues no les quito mérito, ¿no? Ujú. Pero es una lástima de que no exista un contexto en que pudiesen desarrollar su profesión, en fin, de una manera De más otra sana manera. y sí, de otra manera. Ujú. Y un poco por terminar este bloque, una pregunta clásica, es un poco más relacionado con la filosofía. Yo siempre te he considerado un gran filósofo. Y, y- y- y ahí te voy a llevar a un poco el dilema aquel de Matrix, de Morfeo, que le pone a Neo, de la pastilla roja, si aceptarías una verdad que es incómoda y que generalmente está llena de sufrimiento, o la pastilla azul, que es un vivir en digamos, la comunidad y la felicidad de la ignorancia. Bueno, tampoco bueno, pero lo primero que me preguntaría es por qué realmente es necesario esta, esta, Esta esta dualidad, ¿no? dicotomía. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Realmente es necesario o me estás vendiendo también un cuento? A ver, ¿tiene truco? No, tiene truco, está muy bien que la No, plantees, te tiene entiendo, truco, te pero entiendo. es verdad que sí, No, que cuando sabes, la ignorancia ya no es partícipe, o lo mismo, cuando no sabes, o sea, quiero decirte, al fin y al cabo, es una cuestión de conocimiento. Yo te puedo enseñar sí. una caja y tú ves la caja por fuera y no sabes lo que hay dentro, la ignoras. Y cuando ves lo que hay Yo, dentro ya no yo, puedes olvidarla, ¿sabes? Es un yo poco... le preguntaría al de las pastillas, le preguntaría que cuál coloca más. Qué bueno. Yo Porque cuando se acerca con las dos le diría que si quiero o que si tengo. y que si tarda mucho en subir. Porque Claro. me tomé una en el 87 en Ibiza y todavía estoy esperando. No, no, evidentemente. La que eligen todos los que pasan por aquí, no sé qué color era. Bueno, ha habido de todo. Ha habido gente que ha elegido, o sea, digamos, argumentando. A eh, ver, si Han realmente fuese elegido la azul cierto, también, ¿eh? Han dicho, no, no, yo si prefiero. realmente fuese cierto, Ujú, pero de que realmente vas a vivir en la ignorancia, pero cómodo. ujú. Porque al final tampoco es así, y hay una doble lectura y tal. O sea, Claro. que también te están vendiendo la moto. Sí, Y sí. cuando te dicen que subas un sufrimiento y realismo, tampoco va a ser así. Claro, Te es lo que, dicen para que no la cojas, es que el truco está un aunque poco, sea verdad. claro, un poco el truco de esta pregunta, digamos, está en la parte del sufrimiento también. La gente mira mucho esta pregunta, la desengrasamos un poco aquí, en la parte del conocimiento. ¿Quiero conocer o no quiero conocer? Muchos tiran por el conocer, pero es que el sufrimiento que da la ignorancia, este está implícito, pero mucha gente se olvida de él.
Porque la gente que es ignorante parece que no. Dicen, bueno, es que el que es ignorante no sufre. ¿Qué va? Le vienen las cosas No, que ignora de golpe y sufre el doble, porque no se las no, espera. esto es un mecanismo mental Ujú. para uno no querer enfrentarse Eh, a cosas que no quiere aceptar y que ya las saben. Pero claro. luego está el concepto de ignorancia, ¿no? O sea, que es como peyorativo, ¿no? Ujú, ujú, Pero para mí, la parte peyorativa del concepto de ignorancia es aquel esfuerzo absurdo ujú. que requiere, o sea, requieren más recursos en no conocer eso Sí, en de lo que tapártelo, costaría, saberlo. realmente simplemente abrirte, abrirte al conocimiento. No Hay, que mu- tengas que hacer nada, sino simplemente no cerrarte. hay mucha gente Sobre así. todo cuando cerrarte, o sea, Sí, sí. requiere más energía que simplemente Sí, sí, es como verlo. un mecanismo de protección ante el conocimiento, decir, bueno, es que no quiero saber nada, no quiero oír nada. Y eso a Ya, veces es eso, requiere más, hasta más energía. pero esto es la gasolina para el sufrimiento, en realidad. Totalmente, es a lo que te voy. Ahí está lo que te decía de esa parte del sufrimiento, que la gente ve más la del conocimiento, que se olvida, que en realidad yo creo que es mucho mayor incluso, que tener cierto pozo filosófico o resiliencia en la inteligencia emocional, en lo que tú quieras, para ir lidiando con el sufrimiento. Porque si te De llega, alguna manera, casi sería lo único que existe, lo único real, ¿no? El sufrimiento. sí, o cómo tú lo afrontas también es digamos, el truco está en cómo tú afrontas el sufrimiento. Por eso mucha gente también ha respondido, yo quiero las dos, quiero poder Ah, elegir, ¿sabes? Quiero de vez en cuando una y de vez en cuando la otra, no porque, está mal, no está mal también. Sí, claro, claro, o sea, sí, sí. lo bueno es una dualidad, pero puedes irte donde quieras y al final yo creo que la base, Ent- más que el conocimiento, está en cómo ento- queremos afrontar ese sufrimiento. sí, entonces la respuesta sería, ¿cuánto dura? Ujú, ¿Cuánto duran las pastillas? ¿Cuántas tienes? ujú. Y te vienes conmigo, vamos a dar una vuelta. Vente, vente, acompáñame. Vámonos de fiesta. Buenísimo. No, pero qué decir, que sí que es verdad. Hay que. Es una metáfora, ¿no? Lo de las pastillas, pero sí que es verdad que hay que hackear a veces la Mm. mente y pues puede ser con la química o puede ser con, yo qué sé. Sí, sí, Me acuerdo ahora con la de propia mente. Eduard Punset, ¿no? ¿Se llama? Claro, sí. Sí, de redes. Ujú, sí. Me acuerdo uno que La salía, fórmula de la co- felicidad. sí, cogía un lápiz, se lo ponía en la boca Ujú. y el simple hecho de ponerse un lápiz en la boca que Ya te le hacía obliga a sonreír. sonreír, Sí, y eso ya, generaba eso genera, endorfina. Sí, eso es. sí, 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 Entonces sí. es un pequeño hack, ¿no? Ya, Claro, y procesos mentales también hay que engañar a veces, ¿no? ujú. Uno mismo, o sea, engañarse no es malo de per se, ¿no? Sí, Es como, es un tipo de hack, te veo, ¿eh? O sea, te sí, quiero decir, en realidad, vamos montado en un cuerpo psicosomático y si podemos controlar esa parte psico, desde el plano racional, pues lo somático de alguna manera también cambia. Esto es, sí, sí, claro, sí, sí. eso es conocerse. Al final volvemos a Matrix, conócete a ti mismo. Conócete a Ah, ti mismo. Matrix. Claro, Ah, dice también, dice, conocerte a claro, ti conócete mismo. a ti mismo. Bueno, que no es Matrix, Matrix Bueno, lo recoge un poco de los yogis, ¿no? Lo recoge un poco de todas estas culturas no, orientales. y los filósofos griegos Y los también partían de griegos, la base, sí, sí. evidentemente, el conocerse Es uno de los primeros pilares, conocerte a ti mismo. a uno mismo. Y a partir del punto de partida de tu de propia ignorancia, Y ¿no? aquí te voy a preguntar dos cosas, un poco, sobre el conocimiento y sobre el sufrimiento y la sociedad en la que vivimos en la actualidad. ¿Tú crees que la sociedad actual avanza, tiene más conocimiento? Conocimiento como tú quieras, ya sabes, no, esta también tiene un poco de trampa, pero no es conocimiento de usar máquinas, tú me vas a entender. ¿Y tú crees Sí, que sí. la sociedad de ahora sufre más que un campesino del siglo XII, por ejemplo? O sea, En ¿hemos algunos conseguido aspectos. erradicar alguna parte del No, sufrimiento? a ver, está la cosa esa de que todo pasado siempre fue mejor, no sé qué, Ujú. pero realmente se pasaba putas, ¿no? Que de Joder, alguna manera sí se ha avanzado y hay menos sufrimiento, ¿no? vivimos más tiempo, eso sí es un dato. Eso es un dato, pequeño dato, ¿no? Ujú. La esperanza de vida, Sí. algo tendrá que decir ahí el dato. Ujú. Quiero decir, Pero bueno, hablamos de sé lo que sufrimiento, quieres ¿eh? decir, pero y en Claro. cuanto a, sí. Ujú. Bueno, se sufre de otras maneras, ¿no? Que imagínate si duras más y la vida y encima sufres más, qué putada. Como Claro, el chiste claro. aquel de decir,
en este restaurante son tan malos son las tapas y te ponen tan poco. Si no te Claro, gusta, que... claro, o sea, es la clásica de la vela, no sé, como quemar mucho rápido, ¿no? Y un poco con la alegoría de los músicos, las estrellas de música, ¿no? O sea, quema todo y muere con un cuerpo bello, Ya. ¿sabes? Vívelo bien, disfrútalo, o, claro, lo que estás comentando es eso, sí, ¿de qué me sirve vivir mucho tiempo si voy a tener problemas mentales, No, sufrimiento? sí, sí, está claro que han habido avances, ¿no? Aunque también es verdad que la percepción está lineal de que Ujú. antes sabíamos menos y ahora sabemos más o no sé qué, a veces engaña, ¿no? Claro, engaña A veces mucho. estamos recreando lo mismo en otros contextos. Sí, además Y generamos con... ilusiones, trabajamos sobre ellas, pero te quiero decir, tú puedes saber mucho de computadora, pero igual no sabes plantar un tomate. Y antiguamente te plantaban un tomate donde fuera, Bueno, ¿sabes? Por ejemplo. o cuando Deep Blue le ganó a Le ganó. Kasparov, Ujú, no ujú, era Kasparov, ¿no? ujú, sí, Que, que, que bueno, Kasparov luego se levantaba y se iba. sí, 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 sí. Y tenía una vida, y sabía Claro. Es cocinar, lo que, es lo, claro, era querido y quería. es lo que dijo Eso él. la máquina Deep Blue no hizo nada Claro, le de todo esto. entrevistaron uno de los días en una de las partidas que había perdido, le entrevistaron al día siguiente y él dijo, no, es que yo no he dormido bien. No, y se Ah, quejó un poco, además, aprovechó que él es un poco así, sí, sí, rollo sí. estrella, dijo, no, es que las cortinas no sé qué, no me trajeron Ah, tal. Metió como esa queja un poco, pero en realidad lo que te estaba diciendo es, yo soy un ser humano, yo tengo que descansar y un día me levanto bien. no, no, pero lo que quiero decir que la máquina, aunque ganara el ajedrez, no era mejor que la persona, porque no hacía nada más. Claro, sí, sí. Y a nosotros nos metes en la selva Ujú, con unos monos ujú. Y y ya hemos puedes subir a un árbol y correr, o sí, sí. vamos, te No, no. machacan. Bueno, O no sabrá sobrevivir porque no sabe y qué si los comer. monos, y si los monos mismos bebes agua en mal estado y hasta luego, ¿sabes? O sea, beber O agua. sea, Yo tengo un perro, bebe de un charco. Y ahí está, tranquilamente. Bebe tú de un charco. o sea que el conocimiento también es Claro. O sea, hay la amplio. fragilidad, ¿no? Y la fragilidad y tal. Y luego el tipo, ¿qué tipo de conocimientos? Claro. Yo lo que veo es como, sí, que hay una especie de conocimiento global, cientifista, bueno, más científico, voy a decirlo bien, pero y que se está avanzando un poco más en el conocimiento un poco más emocional, un poco de hablar de las emociones y todo esto, pero que todavía hay muchísimo, muchísimo camino. O sea, quiero decirte, a veces esa fórmula del no saber tanto sí te hacía disfrutar más de cosas. Y ahora, como tienes tanta información, igual vas a ver un amanecer o una flor o una mariposa volando y no ves esa belleza que alguien que igual antiguamente no sabía leer ni tal, pero que la veía y era más feliz. Entonces, Sí, de todas maneras sí que es verdad que hay muchas personas que no sé hasta qué punto eligen la pastilla, ujú, pero sí que están ¿en qué pastilla? ¿El azul, no? ujú. ¿Sería? La ignorancia No, al azul, sí. exacto, sí, el azul. Ujú, Pero no, porque no tiene más remedio tampoco, quiere decir que no es recriminable. claro, O claro. sí, se supone que sí siempre puedes elegir, ¿no? Pero Ujú, bueno, yo creo que casi todos estamos en mayor o menor medida colocados un poco por el azul, sí. ujú, ujú. Bueno, pues esperemos que venga Morfeo y ya, cuando eso, ya hablamos con él. Hacemos business. Que Ah, claro, que seguramente, Es Morfeo el de las pastillas, claro, claro. que seguramente esté en, digamos, en la salida de los colegios, envuelto en papel albal, repartiendo este tipo de pastillas. Era él. Hemos hablado de la pastilla azul, ¿no? Ujú. Hasta ahora, pero la pastilla roja tampoco es la panacea. Ujú, Y al final los dos son una metáfora y nada es una cosa o la otra, ¿no? Está todo mezclado. ujú. Y, y quiere decir que a veces te crees que estás en la realidad y o sea, tu realidad se ha formado a partir de relatos, ¿no? Ujú. Y los relatos en sí también no son ni verdad ni mentira, son herramientas cognitivas, ¿no? Claro, Que te sirven. claro, perspectivas también, porque cuando se habla de no vivir en la comodidad o en el sufrimiento de saber, claro, ¿qué saber? ¿Qué tipo de saber? ¿No? Y aparte que luego expresiones como ¿en qué mundo vives? Que le has dado la vuelta, le das la vuelta, le das la espalda a la realidad, ¿no? Ujú, Como si la realidad fuera una cosa lineal y hay claro, que ir hacia allá,
Bueno, la verdad es este, el camino es este, y solo puedes bidimensional, o sea, de una dirección, y solo podrías, o le das miras la realidad o le das la espalda a la realidad. Ujú, ujú. No Sí, hay más ángulos, no son hay todo más dualismos. dimensiones. Sí, y te voy a sumar una cosa más, como que el conocimiento es estático y no cambia. ¿Sabes? Como que es, no, este es el conocimiento y esto es lo que tal, como si mañana no pudiese cambiar el conocimiento. O sea, hay Sí, mucho, sí, sí, sí. claro, hay mucha trama ahí. Y vamos a seguir un poco, que lo has mencionado además algunas veces, y me gustaría saber un poco y que la audiencia viera qué es el cubo bajo. Y explícanos un poco qué es y mi, cómo mi, funciona. mi mayor hack, ¿no? Tu gran luthier hack. Tengo pendiente porque cuando acabo los bolos, los conciertos, pues a veces, casi siempre viene alguien a decir, hostia, pero ¿qué es esto? Pero solo tiene una cuerda. Claro. ¿Y cómo suena? Tal, no sé qué, cómo está hecho, ¿no? Ujú, Entonces tengo pendiente fabricar más, ujú. tener el de experimentación en casa o tener tres. Uno para hacer de beta tester, uno estándar y reproducible, que es para llevar a los bolos, que ya con la etiqueta del precio, y si a alguien le gusta, pues mira, vale 500 euros o 300, yo qué sé. Y si te has enamorado, pues cómpralo. Y eso me lo dicen que lo tengo que hacer. Sí, es buena cosa. Claro, si lo vendo, pues tener otro en casa para poder ir al siguiente Y bolo a tocar. estaba pensando en el nombre, que en inglés Bass Box. Bass Box. Cubo bajo, bueno, Bass Box. O... Sí, bueno, en inglés se llama wash tub bass, o sea, cubo de Ah, lavar bajo, wash tub ah, bass. qué Y bueno. es como aquí el cajón flamenco, ¿no? Que antes era realmente un cajón. Ya ha trascendido, ya ha llegado a ser un instrumento, ¿no? Ya se fabrica a posta para hacer un instrumento y no para guardar cosas en una mesa. Y pues en Estados Unidos, así rollo country y tal, está la washboard, que es la tabla de lavar la ropa, que sabes, es ondulado, se lo cuelgan Sí, en el en el pecho. cuello, se ponen dedales o con una cuchara o lo que sea, hacen percusión. Pues esto es la pareja, es el cubo de lavar bajo. O sea, está la tabla de lavar, es como la pareja, ¿no? Está el washboard y el wash tube base. Pero son un poco diferentes. El clásico es el cubo con el palo, pones el palo, la pierna encima del cubo y el palo lo apoyas, está suelto, lo apoyas en la rebaba del cubo, de la parte de arriba, y haces palanca. Ajá, Poing, ajá, poing, 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 tocan ajá. así. Y lo que hice es embridar el mástil y levantarlo y toco digitando. Entonces, Ujú. y con un micro que pilla la vibración del hierro. Qué bueno. Entonces tiene mucha sensibilidad y puede tocar mucho más flojo, porque se toca súper fuerte. Al tocar más flojo, pues tener más control. Te permite Puedes hacer tener más. escalas y tal, ¿no? Y claro, casi toco lo que sea, cualquier tema, en cualquier tono. Y Buenísimo, walkings y de bajo y lo que sea. buenísimo. Y por eso, porque puede tocar más flojo, puede ser más preciso y puedo digitar. Pues Ujú. mira, tengo aquí al lado, justamente. Enséñanos, sí, 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 A ver sí. si se ve, me tengo que quitar los cascos. Buenísimo. A ver. ¿Se ve algo? Esto es el mástil, el cubo. ¡Guau, qué bueno, tío! Mira, aquí, espera. Ahora sí se ve mejor. ¡Qué bueno! ¿Ves? Aquí Ajá, sí, un micro muy pro. y la cuerda. No sé si se oye nada, pero a ver, Prueba. así pilla algo el micro. Sí. ¡Guau! Buenísimo, buenísimo. Upa, que me cargo el chiquito. Oye. Pues bueno, audiencia, acabáis de conocer Bueno, el cubo bajo. sí, el por dentro está como un bombo de batería muteado con mantas, o sea, no mantas, pero espuma y cosas para que no haga Ujú, acoples. ujú, Pues suena, así acústico suena, no suena como suena. Tienes que enchufar un ampli para oír su sonido real. ujú. Y bueno, este es Buenísimo. el invento. Muchas gracias, tío, por compartirlo. Y vamos a seguir un poco, ya sabes, aquí lo mezclamos todo. Sí. Te preguntaría que tú has estado, hemos coincidido tú y yo en muchos eventos, en muchos lugares, hemos compartido casa, y te preguntaría un poco por aquella época de los hack meeting, digamos, aquellos más primigenio. Ya has comentado un poco que no pudiste ir al primero, pero si recuerdas los hack meeting, ¿qué son para ti? ¿Cómo son? Lo que quieras contar. Bueno, cuando volví a Menorca, ya era el 2000,
¿no? Sí, 2005, Ujú, 2005, de repente me enteré, claro, yo no fui a ningún, a los cuatro primeros, ¿no? ujú, Primero me enteré porque estaba por ahí, pero no pude ir. Y luego ya perdí la pista, ¿no? ujú, Pero justamente no sé por qué me enteré de que iban a hacer un fan meeting, La Estella creo que era, ujú, y a última hora se les cayó la localización porque no se podía hacer o porque les habían desalojado o algo así. ujú. Se nos ocurrió con Cranca, Héctor, Acá. Un beso. eh, pues esto, ir a... O sea, a ver si podíamos encontrar una localización en Menorca. Sí, el de Nos fuimos a Menorca, hablar sí. con, con- con el Ayuntamiento de Es Mercadal, que hay unos cuarteles militares que ya se usan para exposiciones, son del Ayuntamiento, Ujú, a ver si nos podían ceder el espacio para... Claro, se lo vendí como un congreso de informática y tal y cual. Y ujú. cual. Y dije, ah, sí, claro, ningún problema. Entonces yo me suscribí a la lista de Ham Meeting y digo, oye, si no tenéis localización, aquí en Menorca tenemos eso, tenemos esto. Ya yo no sabía nada de la Ham Meeting. De Ujú. hecho, era mi primera lista en la que me suscribía, ni siquiera estaba en listas de nada. Qué bueno. Mi primera lista de correo fue la de Ham Meeting, por ahí en el 2005. Entonces, solo coordinar todo esto entre tres, que uno tenía, ¿sabes? Ni siquiera tenía cobertura en su casa, el otro no sé qué, yo tenía coche. En fin, y conocer toda la tropa de la asamblea telemática de Ham Meeting, ¿no? Claro. Y la verdad que me sorprendió mucho cómo se organizó todo y ahí, claro, de repente, que bueno, habían diferentes debates, también estaba la cosa que, claro, era el primer Ham Meeting que se hacía en un lugar cedido por un ayuntamiento, no en, Claro. no Claro, en, no era un en un CSOA, lugar, claro. sí, pero por otro lado, eh, los centros sociales, los sitios ocupados, nacen por parte de la necesidad y del espacio, Ujú. de crear un espacio en que puedan suceder las actividades, o sea, pero también tiene la parte reivindicativa, ¿no? De que Es ganar un territorio. estás un poco recriminando que Claro, lo hacemos nosotros porque si no, no lo hay, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, yo no entendía muy, tampoco no estaba metido en el tema de la ocupación, de la parte Opción. política, ni nada. Entonces ahí hubo un debate también, mucha gente decía que no, Que no que al era final, pues sí, viable. Ujú. que no, mejor hacerlo en otro sitio, ¿no? Pero al final sí que se hizo allí, pero con la condición de que no metieran, que no quisieran salir en la foto o que metieran su logo del ayuntamiento en ningún lado o Ujú, qué tal, ¿no? ujú, Y dijeron que sí, solo pidieron que hiciéramos una rueda de prensa en el ayuntamiento. ujú. Y entonces fue bastante surrealista. Estaba Fernando FR, pues se le llama. FR, sí. Alfonso. Sí, Alfonso. Alfonso, Alfonso FR. Alfonso. Un Otro saludo, beso. Alfonso. No sé si vino Xavier, no, creo que no, solo Xavi. Alfonso FR. Y yo, el alcalde, pero sentados en el ayuntamiento de un pueblecito, que estaba la foto del rey y el Cristo y las banderas ahí a los lados, ¿sabes? Y nosotros con Hablando las del camisas, Handmeeting, con todo de las camisas, negro. ¡buah, Me los tío! imagino todo de negro. Y nada, fue un poco surrealista, pero nada, hacer un Guau, poco en paripé. Esto fue buenísimo. la única condición que nos puso, porque supongo que el alcalde les dijo esto. Vale, apretármelos aquí para conocerlos y también para que salga la prensa, ¿no? Y que se pongan, lo que sea, para que se ponga la medallita, ¿vale? Sí. Y ya, por ahí tengo el recorte de periódico de la foto Guau, qué esta. bueno, tío. Pero bueno, bueno, y luego el Hand Meeting, que la gente vino, Claro, era o una sea, isla. el pre-Hand Meeting fue muy bueno. Ah, El pre-Hand claro. Meeting. Yo fui al aeropuerto con el Cranca a recibir a la gente Ujú. claro, una pasada. Ver nicks que se encarnaban en personas que realmente Ey, decían anda. eso, pero estaban ahí, ¿sabes? Sí, sí. Y nada, les hicimos un poco de excursión, se lo pasaban de puta madre. Claro, Pero tío. aparte, curraron un montón. Solo el trabajo previo en la lista fue bueno, muy Ujú. bueno, y el pre también. Sí, O y sea el que manifiesto aquel y todo. Ujú. y luego estaba lo de la Mani, que Mm. yo no tenía ni idea que había una Mani. Ahora había que montar una mani. Y es que no la habían, yo qué sé, tampoco, claro,
No lo sabía, no lo sabía. Y justo, no lo sabía hasta que íbamos a la Mani ya directamente. Y la Mani era ahí, de donde estábamos, 2 cuarteles, hasta la plaza del ayuntamiento, Jua, a fliparía. decir ahí nuestras consignas hackers que no entendía ni Dios. Y claro, sin haber pedido permiso y nada, no sé, bueno. Y nosotros ahí, copiar, pegar, poder Poder modificar. modificar. Y toda la gente del pueblo ahí que nos miraba así rarísimos. Vino corriendo la regidora de cultura. ¿Qué ¿Qué pasa? pasa aquí, claro? Y eso, no sabían qué hacer. Todos Eso con sí fue capucha, surreal. tal, guay, eso hay Sí, sí, fue muy que verlo surrealista, y vivirlo. pero no pasó nada, no pasó nada. Y Qué nada, bueno. pues esto, ahí me enganché, me enamoró el hand meeting ahí. Claro. Entonces ya me quedé suscrito en la lista y todos los años ahí pues intentando ayudar a coordinar y asistir a todos los que pude. No sé, mi último hand meeting no sé cuál fue, ya hace unos años que no voy. Ujú. Pero sí, sí, me abrió un mundo nuevo o me conectó con un mundo nuevo Yo para tengo mí, muy buenos muy bueno. recuerdos de las discusiones que teníamos en la lista. Discusiones me refiero filosóficas, largas, sobre temas sociales, sobre tecnología, cómo nos enredábamos ahí. Digamos, un Yo poco era como. de los que escribía emails largos, además. Claro, Y eso, tú eso también, ¿eh? Tú claro, también. yo también. Te iba a destacar un poco que ahora todo eso cambió, ahora, uff, qué largo todo, tal, pero antes metíamos unas trallas que Sí, vino la historia esta de la sí, del gestión del ruido, microblogging. ¿no? Sí, El ruido. claro, Ya, el cualquier ruido. cosa ya era ruido. Sí, Y tío. también la cosa es que para mí el meeting era en sí un hack. El Claro. hecho de organizar no solo La asamblea también. conseguir hacer el evento y lo que pasara ahí, Sí, sí, que es muy que era un interesante día, o todo, el sea, al Jamit, final eran 3 4 pero días, pero todo sí, el pero conjunto, sí, es como, se supone que un evento así se tiene que montar, pues, como se montan los eventos, se supone que se montan los eventos, ¿no? ujú, Pero montarlo como se hacía así colaborativamente, altruistamente y por y iniciativa telemáticamente, y telemática, telemáticamente, y y anónimamente, abierto, y claro, público, y, y con una y generar, reivindicación y ocupando y tal, o sea, es que era, sí, sí, ojo, claro, sí, sí. claro, ojo. La de Zaragoza fue bueno, ese Guau, la también, de el Comité de Zaragoza, Zaragoza. chaval, Ahí buenísima. sí que fue Tú y yo, bueno. tú y yo ahí liamos una muy buena. Tocó muy bueno, que también salían cosas que había que improvisar y al final, mira para allá, mira, ¿ves esta puerta? ¡Boom! Venga, Pero para bueno, adentro. volviendo al tema de la lista, pues sí, está la dicotomía esta, ¿no? De que si la lista es para organizar a nivel funcional El el evento evento, o es o algo si más. la lista en sí es de alguna manera un espacio de encuentro también, Claro, y el evento es y, y- colateralmente. y el evento como un fruto de ese encuentro, Claro, yo, que para mí siempre ha sido eso, y para mí pero también. o bueno, pueden ser las dos cosas, pero una excluye a una y una No, no excluye pero a la otra. una, Bueno, una da argumento a parar todo lo que se. exactamente, sí. Claro, claro. Y, y, y esto que al final que parece que ya que estás molestando. No, no. También vino también la cosa esta, ¿cómo decirlo? Como lo que le pasó a Stallman y tal, ¿no? Ujú, ujú. Una cosa esta de cuidar mucho las formas, no se podía hacer no sé qué, vamos a moderar. Bueno, censura. O no sé, como lo quieras, ¿sabes? Un Y que, poco. y que, porque las asambleas funcionales, que yo siempre les he llamado así, Ujú, del hand meeting, ujú. de los que están en el sitio Sí, el físico, presencial. presenciales, Ujú. son funcionales para Sí, sí, de, para los. Hay que limpiar los baños, falta de comida, producción, ¿no? hace De frío, hay que producción. arreglar estos cristales. Sí. En algún momento pasó a ser Ujú. la asamblea Decisorio. Sí, sí, que decidió claro, cerrar la lista. Cuando claro, se ponía que la soberanía, por decirlo así, ujú, era la lista en sí. claro, no, Que no. para mí es el hack, porque está abierto, es público y cualquiera podía participar. Sí. Eso es el Y, hack. y Porque además, claro, es que tú no vayas a ese hack meeting y de repente no has tenido claro, ni te voz ni hayan voto. cambiado unas decisiones, evidentemente. Porque tú no Eso, has hecho nada este año. Bueno, claro, no he hecho nada este año, pero ¿y claro, qué? estoy Ya aquí está. ¿Qué presente en la argumento es lista. ese? Claro, y luego también el rollo que tenía, que es tan abierto que incluso la policía, los infiltrados, quien fuera, estaba Claro, ahí. Era un experimento social y político brutal. Y a mí, claro. delimitar ese experimento a un espacio físico, me parecía cercenar
lo más potente, o sea, acuérdate, era la asamblea permanente. Sí, 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 sí. Claro, y permanente es que podemos tomar una decisión ahora en función también de cómo funcionara la realidad. Oye, va a salir mañana una directiva que prohíbe el uso del software libre, ¿vale? Pues la asamblea decide y sin Ya no embargo, decía, sí, no, tampoco estaba diciendo que la lista debería coger, o sea, que la comunidad de la lista, más o menos, debería coger conciencia ujú, de ente, de alguna sí, manera, y de tal manera, como digo, que el handmeeting es uno de sus frutos, eso creo yo. otras cosas podrían Claro, ser fruto surgir, también. claro, sí, sí, sí. Tampoco decía eso, Yo he hecho miles de pero ¿por qué no? propuestas en esa Esto lo dije lista muchas y veces. algunas, yo por ejemplo, no sé si 2 o 3 años antes de tener una pandemia y que no se pudiera hacer un hack meeting porque todo el mundo no se podía mover, yo ya había propuesto, por ejemplo, el tema de hacer ensayos telemáticos, crear redes para crear, sí, la gente que está allí físicamente, pero una especie de red MES, un hack meeting redistribuido y tal, Sí, ¿sabes? sí, Como sí. en plan, y además era como un entrenamiento por lo que Sí. pudiera pasar y tal. O Es sea, que, claro, yo le veía mm, una función táctica, estratégica y táctica. O sea, entrenar activistas. Y eso, pues bueno, tampoco se pudo mucho llevar a cabo y no, el evento y tal, y, ¿sabes? Y permítame decir otra cosa, que es un poco el claro, tema también de que existían ciertos privilegios con respecto a los administradores y administradoras. Porque sí hablábamos de una horizontalidad, pero en ciertas cosas no éramos tan horizontales. Y esto también supuso grandes problemas. Y es un poco sí, el sí. tema también de los privilegios en Linux, GNU Linux, ¿no? Cuando hablé con Stallman, ¿no? El hecho de tener una password o un sistema de usuarios ya es un sistema de clases, de privilegios. Entonces, yo recuerdo que ensayamos incluso maneras de tener listas de correo cifradas, tratar de buscar listas de correo donde se rotaran los permisos de manera pseudo aleatoria. Como no solo, lo que quiero decir a la audiencia, Mm, no solo trabajamos en lo de fuera, sino que el propio mecanismo que nos permitía trabajar en eso de fuera, también lo intentábamos hackear en sí mismo, sí, para sí. hacerlo lo más No, no, horizontal. a mí lo que me gusta era hackear el hand meeting. Claro, hackeábamos el O sea, propio, todo. lo que me divertía era hackear el hand Claro, meeting. sí, Pero no en sí. el mal sentido No. de joder al hand meeting. No, La no, wiki, no. por ejemplo, ¿te acuerdas un poco? Intentamos hacer el salto a la web semántica, o sea, tirábamos Sí. por No, muchos también sitios. cuando se cayó la media wiki Ujú. que estaba en sin dominio y no se pudo recuperar, ahí, bueno, sí, Buah, también me eso fue desanimé mucho. buah. Porque estuve años y años y yo era el jardinero de la wiki, no, Claro, casi tío. nadie más editaba nada más. Metió 1000 horas, Y tío. aparte lo había etiquetado todo, bueno, yo qué Sí, sé, había hecho y el una archivo, jerarquía de conceptos de semana, bueno, brutal. Y el años, archivo, años de... y el archivo, ¿eh? porque hay un Sí. corte, tío, en el archivo. O sea, el No, año no, pero 2, solo hay que digo que se ha perdido, sí. claro, el 2001, 2002, 2003, 2004. O sea, el corte que hay Antes, ahí, claro, sí. flipas, tío. Encima estamos No, la hablando, wiki surgió justamente en 2005. claro, pero estaba el archivo de la lista y todo aquello, que ahí estaban por la primera gente, tío, que estaba organizando todo, ¿sabes? O sea, Pero bueno, y- aprendí mucho. ujú, Está yo guay. también, Ahí yo también. ya empezaba a meterme también con el tema de los bots. Ujú, claro, es verdad, No, me no acuerdo. tanto de la inteligencia artificial, sino de, Ujú. bueno, que está muy incipiente desde entonces, pero sí para parsear, ¿no? Y de hacer de Sí, puente en cosas y etiquetar semánticamente y toda la y, historia. y- Esto y te también digo, hubo. y te digo otra más, las emisiones de GIS, TV, la radio. Hacíamos Sí, sí, radio, sí. tío. Montábamos ahí con Icecast y GIS y tal, y casteábamos pues el propio evento Sí. o cosas, Y vídeo también se y podía hacer, vídeo. sí, un poco precaria, Muy difícil, pero precario, sí. pero bueno, ahí estábamos, ahí estábamos. Sí, 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 sí. Vale, avanzando un poco con la Bueno, dinámica de esta charla, em, vámonos un poco al bloque de ciencia. Lo que te preguntaría es, ¿qué es para ti la ciencia? ¿O qué es la ciencia? bueno, la ciencia, pues, pues la definición clásica de la ciencia todos más o menos sabemos la que es, si no, para eso está Wikipedia. Pero para mí, no sé, me parece una cosa fascinante, ¿no? De- de descubrir cosas nuevas y de desmontar la realidad, ¿no? Y también de herramientas para llegar a más conocimiento, ¿no? Es algo
que, que se va acumulando, ¿no? Es como una creación colectiva, así, muy Claro, interesante. es, es una... Aunque bueno, quiero decir que también está muy condicionado por la industria Por el dinero. y por lo militar, ¿no? Y todo esto, ¿no? Ujú. Quiero decir, y que a lo mejor no tiene esa vertiente tan activista, ¿no? O sea que Ujú. cada uno hace parte de su engranaje, ¿no? Y avanza hacia donde un poco el mercado dicte. Porque si no, no hay fondos para investigar eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí, o sea, a mí una definición que no es clásica, pero que me parece muy simple y que me parece que es acertada, que la he estado dando vueltas y la quiero decir aquí, es que la ciencia es un consenso. Es un consenso, sí, además, intergeneracional, porque la es ciencia un, es un, sí, recoges de los sí, anteriores, ¿no? sí, es el consenso de un relato Ujú. con una Correcto, definición brutal. claro. Y que tiene una Porque, especie de método para que ese relato no se, digamos, haya sesgos, sí, pero se pueda identificar y luego para que los siguientes sepan cómo hacer, cómo seguir escribiendo ese relato. O sea, no, claro, para que se pueda aprender, que ¿no? tenga continuidad, Sí, sí, claro. sí, sí. Y Sí, síntesis. pero con relato muy preciso, que no sé si se entiende o con mucha definición, Ujú. me refería a que, como que, claro, dice, ante estas condiciones sucede esto, ¿no? ¿Causa-efecto? Sí, pero y luego es reproducible, porque tú pones un entorno controlado y lo haces el experimento y sucede eso. Pues Ujú. sucede eso, que es lo que tú estás mirando, encaja. O sea, lo que pasa se mueve dentro de unos márgenes. O Unos sea, parámetros, sí. el resultado es esférico. Ujú. Y dices, vale, pero luego, más adelante, a más resolución, puedes ir a decir, pues mira, no es exactamente esférico, porque tiene Ujú. estas irregularidades que precisamente son las que hace que funcione, ¿no? Ujú. Ujú. No Muy es bueno. perfecto, es perfecto en tanto que no contiene imperfección, ¿no? Ujú. Igual me estoy liando No, no, mucho, se entiende, se entiende. pero Se entiende. Y una pregunta que te haría es, ¿tú crees que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? no exclusivamente, pero sí mayormente. Ujú. Porque, bueno, porque siempre se han dedicado muchos recursos a, a lo militar y entonces ha podido financiar investigaciones y muchas cosas que tenemos ahora pues también vienen de lo militar, ¿no? Como Internet, por ejemplo, sin ir más Ujú. lejos. Ujú. Ujú. Y aquí te preguntaría si hay un poco, vamos a hacer la analogía con un buen músico como tú, si hay alguna estrella del rock científico o científica, músico o música que te gustaría destacar por sus descubrimientos. Bueno, sí que se ve que hay, ahora que dices eso, muchos científicos que también han sido, no que músicos en plan profesional, pero sí que tenían Una una vertiente. relación con la música, ¿no? Claro, ¿no? La relación matemáticas-música. No, no, de tocar instrumentos me refiero Ah, vale, directamente. vale. Ujú. Sí, 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 sí. Y que eran No buenos sé por músicos. qué. No que fueran músicos, pero que tocaban un instrumento o que les gustaba mucho y tal. Sí, sí, sí. No, Ujú. ahora no viene ninguna a la mente, pero sí tengo entendido eso. Yo voy a decir un Hombre, músico. Bueno, adelante. no, no, pero estrella del rock Einstein, ¿no? Sin duda, Claro, sin claro duda. que cambió todo el paradigma y estamos chupando de eso, ¿no? Ujú. Y luego, no sé, Maria Ujú. Wuppermeyer, Ujú. que es cuando nació la astrofísica, Ujú. también está, no sé, hizo un gran trabajo Ujú. y no sé, no se me ocurren más. Ujú. Yo te voy a decir uno. Y además te voy a decir una pieza de música. Para mí, de música clásica, este es mi gusto. A mí me gusta Tchaikovsky y Ah, hay un momento de Tchaikovsky, digamos, la obertura 1812, la OP 49, el minuto 8, 2.46 hasta 9, 2.02, por si alguien lo quiere buscar, vale, me parece sí. la melodía o el trozo, digamos, la pieza musical más bella que jamás he escuchado.
Y es ¿Ah, sí? nada, es muy poquito tiempo de Tchaikovsky. Y me parece Vale. preciosa, tío. Y le he dado vueltas y he escuchado mucha música. Entonces yo aquí, en vez de esta vez decir un científico científica, voy a decir a Tchaikovsky. A ver, pues sí, pues así, Schoenberg, la consagración de la primavera. Ahí, ahí. Buenísimo, precioso. Y aquí, Y bueno, dale, dale, sí, abre, no, abre. digo, que como siempre, hay muchos científicos a la sombra, ¿no? Yo, la verdad, que no, no conozco, no sé mucho del tema, pero sí creo que debe haber muchos científicos en la sombra, sobre todo mujeres, ¿eh? Claro, claro. Por la época. Ujú. Recuerdo que hay un libro dedicado a esto, ¿no? A las mujeres a la sombra, Invisibilizadas. invisibilizadas de la ciencia, o las 100 mujeres, no sé, un libro, creo que está en catalán, bueno, Ujú. lo puedo buscar. Bueno, dime, mientras busco esto. Nada, te iba a preguntar, pues, mientras vas buscando, Sí, eh, ¿cuál crees además, un poco ya con este tema, que sería un gran avance que haya hecho la humanidad? el descubrimiento del fuego. ¿Sí? ¿Te parece que el fuego es como... Sí, hombre, después pudimos empezar a cocinar cosas, Ujú. ¿Y a crees, resguardarnos. crees que la música se... ¿Cómo crees que nació la música? No nació, siempre ha estado ahí. Siempre estuvo ahí, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y tienes algún dato? Vete buscando, ¿eh? Yo te voy diciendo. Claro. ¿Tienes algún dato de, digamos, de algún primer instrumento primigenio que se haya encontrado, algún, no sé, algún dato así interesante que digas, mira, pues se encontró un tipo de viento o de percusión en el Paleolítico o algo así? Buah, sí, bueno, no lo sé, pero sí que recuerdo haber visto un documental Ujú, que ya se encontraron huesos con agujeros, que eran flautas, o sí, sí, esto desde siempre. ujú, ujú. Sí, O sea que sí. la música es inherente, digamos, al ser humano. Bueno, yo, yo pienso que la música lo es todo. Una Ujú. vez, claro, como soy músico, una vez Ajá. le hicieron una entrevista a José Luis de Ubrique, ¿sabes? El torero. Sí, joder. ¿Sabes qué te digo? José Luis de Ubrique. Bueno, Y me tú, suena le de la dije, farándula. ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves no sé qué? Y dijo, yo lo veo como un toro. Y También ya te digo, igual, tú. también te digo que el que tiene un martillo solo ve clavos, ¿eh? Pues esto, yo lo veo todo como música. Pero a nivel subatómico también, ¿eh? Sí, Teoría de cuerdas es porque es música y al final claro. La vibración, todo ¿no? es, todo es información y ya no información, sino música. Ujú. Pues Joder. es igual. ¿Lo has Y de encontrado? inventos así de la humanidad, no Yo- encuentro el libro este, bro. vale, yo te digo uno, que además es de una mujer, de Nathaniel Baldwin, que inventó en 1910 los primeros auriculares. Hostia, Y eran unos auriculares muy tochos, que daban calambre, podías quedarte ahí tieso, pero... Claro, pero los primeros auriculares, para que se haga un poco la idea la audiencia, son de 1910. de unido. Pues yo volviendo a la prehistoria, Ujú, después del fuego, pues a lo mejor el calzado, ¿no? ujú. Importante. Muy El importante. botón, que parece una tontería, ¿eh? El botón. Si te El pones a botón, investigar el el botón, pulsador, un o botón. un pulsador. No, no, el de la ropa. Ah, un botón. Pues botones. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Pones a investigar la historia del botón y flipas. Qué guapo, tío. No sé, después ya saltaría el botijo. Ah, buen invento, El buena botijo. ingeniería. Sí, sí, de los primeros, ¿no? Inventos, sí, que no sé hasta cuántos grados refrigeran, pero a través de la evaporación, ¿no? Ujú, pero, ujú. pero está muy bien. Y, y no sé. Hombre, la agricultura, ¿eh? La agricultura que hizo que hubiera excedente de tiempo y entonces la gente empezó a darle vueltas a las cosas. Sí, ahí hay Cuando dicotomía, ya... ¿eh? Porque también trajo el trabajo, digamos, la esclavitud un poco. Hay quien Ya, pone la agricultura en la propiedad. Hay tú, quien... claro, todo el resto del Claro, todo el tinglado, para rollo, bien o para claro. mal. Todo el tinglao, eso es, todo el tinglao. Me parece como la mejor manera de... todo el Lo, tin- la escritura, ¿no? Oh, el legado. Documentar las cosas. Claro, el legado. Ujú. Y el lenguaje Luego, musical, por ejemplo, ¿tú tienes algún dato o sabes algo? El tema de las partituras y tal, este lenguaje, ¿esto cuándo nació? ¿O cómo nació? ¿O sabes algo? yo creo que sí, bueno, en su día no miré, pero hace tiempo, pero
esto viene de los cantos gregorianos, creo. Ujú, ujú, Y bueno, no era exactamente como es ahora, pero evolucionó a partir de allí, sí, sí. ujú. Vale. Y ahora te voy a llevar a otra cuestión filosófica y es... Espérate un momento, falta el último, que es la revolución industrial. Ah, vale, vale. Sí, la Después, revolución no, industrial. no, no la voy a comentar, pero Vale. digo que después de la Menos agricultura, mal. la revolución industrial Sí, que produjo Einstein, claro, sí, sí. que Einstein produjo los auriculares Claro. Pero ¿te refieres, por ejemplo, a la y las webcams. carbonización o al ferrocarril o todo esto, la electricidad, todo el pack? Claro, la electricidad, Internet, Ujú. Vale, física vale. cuántica, Claro. Vale. Y vámonos un poco a ver, los hand meetings. claro. Bueno, eso ya es postindustrial, ¿eh? Hacíamos cosas ya Bueno, claro, postindustriales. claro, yo digo, Claro, fruto de. fruto de. Vale, y hasta qué punto, vámonos a esta parte más filosófica también, ¿hasta qué punto tú consideras que podamos estar viviendo en una realidad simulada? ah, Ah, 100%. ¿mm? Es que, bueno, depende a qué te Claro, refieras. hay muchos aristas, lo sé. Soy un Sí, no, NPC, no, para que me entiendas, soy un NPC, ¿sabes? ¿Estás hablando con un ordenador? ¿O soy soy un real? demonio, un Claro, demonio. ¿soy tu mente? ¿Soy tú? Oh, Cron, no me mates. ¿Soy Crontab? Claro. ¿Soy un demonio en tu proceso? De alguna manera sí. ¿Ah? De hecho, hay varias teorías o físicos que han llegado a esta conclusión, ¿no? Hay por ahí De que cosas, todo sí. es información o que todos son procesos. Mm, mm, O sea, el universo es un proceso. claro. Ah, Por ahí va la cosa. me, me tira mucho, me gusta Va- va- vamos a tirar, la idea. vamos a tirar de los hilos, como hemos hecho con las pastillas, porque es realidad y simulada, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de simulación y hay muchos tipos de realidad. Sí, pero Entonces, ahí ya presupones que existe una realidad. por ahí va. Pero también podríamos hablar de si existe o no existe, pero bueno, en cualquier caso, si existiera Claro. O muchas una realidades. simulación. Pueden ser A ver, realidades simuladas. la realidad es lo que está ahí fuera, ¿no? Se supone. Ujú, Lo que no eres tú es, bueno, incluso tú eres parte de la realidad, ¿no? Pero ujú, hay algo fuera y hay algo dentro que eres tú, que es cómo concibes la realidad, ¿no? ujú, Entonces, esto viene por los sentidos. claro. Creo Ujú, que no tenemos un RJ45 aquí detrás ujú, conectados a root directamente. En ujú. principio, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero Ujú, parte de aquí, ¿no? Entonces, percibimos la realidad exterior, bueno, luz, ujú. tacto, todo esto, y lo procesa unos módulos en el cerebro Sí, sí, a un nivel procesador. primario Ujú. y después pasa a una red dentro del cerebro. Bueno, eso un neurólogo sabe explicarlo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero que la cosa es que la concepción de la realidad Ujú. Está procesada. tiene sentido a partir de las relaciones que hay entre la información que recibes con los sentidos y Ujú, de la memoria, de los recuerdos. ujú, Y, o sea, está a nivel de red, de relaciones, ujú, ujú. Sí, de sí, sí. cómo, de la arquitectura de la red del concepto Ujú, de X aspecto de la realidad. Tiene sentido la arquitectura en sí de la red, de las relaciones entre las neuronas, no sé si me explico. sí, sí, más Es o menos. como, es como O sea, si es tienes fascinante. si tienes una carta escrita, por mucho que hagas un análisis químico de la tinta, no vas a llegar al conocimiento de lo que está De lo que escrito. pone. O sea, que la realidad tiene sentido hablar de la percepción, o sea, la realidad se construye ya a partir de algo que es lógico, de una lógica, no de nada que exista. O sea, es lenguaje ya. Ujú, ujú. O sea, Un relato. dentro de ontología, y semánticamente, o sea, un relato, sí, sí. Ujú, ujú. Sí, sí. Y Os, luego la os parte de tengo que la, decir que, sí, dime, dime. la parte de la simulación, que Claro, eso es una simulación ya, claro, en sí. esa es lo que te voy. Que también incluso aquí contigo lo desengranamos, espero que no rompa la pregunta para más adelante, pero la realidad en sí misma ya es una simulación, o se puede interpretar como tal. Por tanto, la realidad simulada, en realidad simulada más bien sería en la parte artificiosa o engañosa. Es decir, tal vez la pregunta sería
si consideras que vivamos una realidad engañosa más que Bueno, simulada todo es, o ilusoria. to- todo es ilusión. Y las dos caras, ¿no? La parte de que puedes ser engañado o que te sirve para llegar a niveles superiores de conocimiento y conciencia. Ujú, No claro, tiene, sí, sí, no tiene que ser malo de por sí, ¿no? eso Pero es, bueno, sí, eso es. claro que a nivel más terrenal, menos filosófico, Ujú, evidentemente, claro que para eso están los más media ujú, y todos los poderes fácticos ahí ujú. condicionando El nuestro día a día, pensamiento, ¿no? sí, y el día a día de esa realidad física, Claro. biológica y tal. Y hablando un poco de la realidad, vamos a hablar un poco de la actualidad. Para ti como músico, ah, ¿cómo valoras o qué consideras o qué opinión te merece el estado de la música a día de hoy? Bueno, La música, mira, te lo voy a puntualizar, sé que es muy difícil. La música comercial. La música comercial, la que llega a todo al main populi, ah, ¿qué opinas de ella? bueno, el arte en sí, no solo la música, en principio, o sea, debería ser transgresor y emancipado, o sea, anunciar de lo que viene, preparar para lo que viene, ¿no? El arte tendría que decir algo, ¿no? Pero, pero claro, también sirve puede servir para lo contrario, ¿no? Entonces, Alienar. sí, bueno, que no tanto, pero sí, crear refugios, a lo mejor, ¿no? Para desconectar, que está bien también, ¿no? Todo que te ofrece su función, supongo. Pues bueno, a nivel industria, pues que no sé, no, no, no tengo ninguna crítica porque no pierdo el tiempo tampoco, es una cosa que no, como si fuera otra profesión, otra cosa, no, bueno, claro, es que yo trabajo de hacer bolos, conciertos pequeños y entonces soy del proletariado, trabajando Capas a bajas, sí. picar piedra. Sí, sí. Y, y- y no sé, que no me llama la atención, ¿no? Ni siquiera el producir, que bueno, podía hacerlo, ¿no? O Y, sea, y producir. la pregunta sería, por ejemplo, o una que me gustaría me hacerte, y es, todas estas figuras que tienen una música que es repetitiva, que es banal, con mensajes muchas veces incluso machistas o xenófobos, que ganan millones de euros, que viven a todo trapo. ¿Qué opinión tienes de esas figuras de la música? Porque mucha gente, la música no se acuerda tanto de esta música proletaria, esta música del músico que toca en la calle, del músico que toca solo por generar alegría y emociones, sino el músico del dinero, la vida que se pegan. Y esta es la idea de mucha gente. Y es por la que mucha gente empieza a hacer música, para hacerse rico. O sea, Bueno, te es llevo ahí. que si se hace muy rico el artista, pues que es porque se hacen más rico otros. Ujú, Y de alguna manera es un producto fabricado, ¿no? De mucha gente que trabaja en ello y que viven de ello. Es un mercado, bueno, ujú. no sé. No me parece mal, bueno, tampoco me parece bien. Claro. Ni mal ni bien. Sí, No es mi película. yo tengo ahí una frase que vale para cierto tipo de músicos y figuras así, que es Stop making stupid people famous. Dejemos de hacer a gente Ah. estúpida famosa, tío. O sea, es como una necesidad, tío. O sea, es una necesidad. Y aquí también te voy a preguntar otra cosa que tiene que ver un poco con las sociedades de gestión y edición y el tema de la propiedad intelectual y tal. ¿Tú cómo lo ves esto en el caso de la música? ¿De tu música o de la música en general? Bueno, nosotros hacemos música de los años 40, 1940, no del futuro. Y, y sí que lo miramos, ¿no? Porque como hacemos temas propios por poco, sobre todo tocamos versiones, pero no, no versiones a lo mejor que están tan conocidas, sino de temas de los que nos enamoramos o nos dicen algo, ¿no? Que significan algo para nosotros. Pero sí que miramos cuando grabamos, que tenemos 3 discos ya, pues sí que miramos las fechas de todos los temas para que no tengamos problemas. Claro, tampoco podemos licenciarlos, claro, porque no son nuestros. Y bueno, sí que hay ahí una historia. Bueno, es otra.
fruto del capitalismo, de ver cómo se saca dinero de eso, ¿no? Es que en principio era para proteger al autor, pero evidentemente pues, se ha usado para todo lo contrario. Total. Claro, que eso quién se Y lo si, cree. pones, y si pones a la Sky de ejemplo, pues ya me Joder, dirás. o sea, Mafia, o mafia. Cedra, ¿eh? O sea, me da igual. O sea, te hablo de Sí, estas sociedades que con la excusa de la música y de esa propiedad, pues nos ponen una tasa en los discos duros de los computadores o de las cámaras de foto o en todo lo que tenga una memoria. O sea, que es que ha hecho mucho daño esa idea, la propiedad intelectual basada en proteger, como dices, a los músicos. sí, es que además hay un fallo de concepto, ¿no? O sea, parece un oxímoron, ¿no? Propiedad intelectual. Claro, Que como Tole. espera, wait a minute. ¿Qué? O sea, la propiedad ya es un concepto que se podría discutir, pero Bastante, bastante. intelectual. No, y más ahora con la inteligencia artificial que creo que hay alguien en YouTube que se dedica Hablemos de este tema. ¿Qué opinas de las que se inteligencias? dedica a hacer melodías. Ujú, Ya no es la música el producto, o sea, el producto final de lo que tú hagas, ujú, sino la partitura de eso, ¿no? ujú, De esa melodía, de una nota que sube con una quinta, luego una corchea con no sé qué, pues ujú. hace esto, una inteligencia artificial lo genera, y lo va subiendo y los va registrando. Ujú. Cuestión de tiempo al final de que Venga, absolutamente todo. todo. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene ofrecer unos privilegios a Ujú. alguien por haber sido el primero en registrarlo, ¿no? Y además no va a hacer nada más, solo va a registrar, no va a hacer nada más con eso. Ujú. ¿Sabes? Se lo está haciendo precisamente solo para eso, por si alguien en el futuro quiere usar, o sea, si detecta una melodía de otro artista que haya usado, que coincida con esa geometría de lo que él ha registrado, pues a ver si le saca algo. O sea, consiste esto Terrible, una. terrible. Y aquí, ya que lo has mencionado, saltémonos las posiciones, vayámonos un poco al caos. Nada sin caos, nihil sine caos. ¿Qué opinas de las inteligencias artificiales y tú crees que la profesión de la música puede estar, digamos, en esas profesiones que puede ser que sean transformadas y el músico tenga que ser otra cosa? Como en el ajedrez será, decías Deep Blue, por ejemplo. serán músicos con más recursos, con más herramientas. El Deep Blue, no sé cuál fue, pero. O sea, Deep Blue era como fuerza bruta, ¿no? Tenía una base de datos de todas las partidas y tal, y fuerza Así bruta, es, ¿no? Pero exactamente. luego ya competían máquinas contra máquinas por un tema Ujú, comercial, de ver quién tenía más, ¿no? ujú. Y un momento que salió Esta el cambio de de paradigma con las redes profundas, neuronales, ¿no? sí. ¿No? Neuronales, y entonces ahí empezaron sí, que ellos mismos aprendieron y tal, no es que tuvieran una base de datos de lo que es bueno, Claro, lo mejor y tal, sí, sino que y aplicaron otra lógica. De cosas que si tú le vas a un ordenador clásico, o sea, que una base de datos y dices, a ver, este movimiento, a lo mejor te dice que es erróneo. sí. ¿Sabes? Mira, te cuento un truco. Yo he jugado muchísimo al ajedrez desde que tengo 6 años. Ah, sí, no lo Claro, sabía. Yo soy, estoy súper enganchado sí, también. juego cada día, además. ¿Y sabes cómo ganaba al Proto Stockfish y a todas estas de fuerza bruta? Ah, Hacía un movimiento que no estaba dentro de sus estadísticas, hackeaba el ah, algoritmo. Entonces, sí, sí, imagínate, sí. sacaba el caballo y en la siguiente le Sí. volvía a meter, y en la siguiente le volvía a sacar. Ah, Iba, claro, yo jugaba con un, hostia, eso sí que con- lo sabía. jugaba con un pequeño problema y es que tenía que invertir 3, 4 movimientos en generar algo que no estuviese Sí, estadísticamente hecho por todos los profesionales, pero a partir de sí. ahí les machacaba. Ah, qué bueno. No, no sabía el truco. Claro, Sí, ahí lo sí, tienes. O sea, la fuerza bruta, digamos, esta idea de tengo todas las partidas desde 1912. sí. Vale, pues te aseguro que ninguno ha hecho esta tontería. No, pero yo le decía a colación de que de alguna manera reescribió la Sí, sí, teoría sí, sí, de sí. lo que se considera buen movimiento y mal movimiento. Pero todo eso se ha beneficiado la comunidad del ajedrez porque ha podido aprender nuevas Total. cosas. Sí, fue Han, han dej- han dejado de existir los campeonatos de ajedrez. El ajedrez se ha muerto porque existiera Deep Blue. No, al revés, nos hemos nutrido. sí, total, total. Pero yo he jugado contra máquinas actuales y no sé cómo explicarlo porque es algo puramente de un sentimiento.
y no, se nota que no hay un humano. O sea, yo cuando juego con alguien anónimamente en internet, No, hombre, claro. yo No, sé pero cuando, hay yo mucha sé, hay psicología. claro, yo Psicología. sé cuando juego, incluso sin verle, que está mirando un módulo de algo, por cómo mueve, por lo que tarda, por decir, a ver, Sí, esto los humanos somos más, me arriesgo aquí, me la he jugado aquí y ahí no, son como bloques muy exactos, porque puedes engañar psicológicamente, ¿no? claro, y no O hay sea, temas de yo intuición, voy muy así, y estoy preparando eso, parece que no, pero estoy preparando y tal, claro, y luego hace así y sé que va a pensar claro, y que voy a hacer esto, pero tengo la otra preparada, ¿no? y el impulso del riesgo. Yo cuando juego con determinada tal, ves que es muy conservador, muy esperando a que tú falles para Sí, machacarte. Pero no tienen ese rollo de voy a intentar aquí inventarme un sacrificio de, yo que sé, de dama y llevar el alfil aquí. No, sí, 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 sí. se me hace como muy diferente jugar e incluso a veces aburrido, porque es decir, a ver, si es por una cuestión de memorizar, no voy a ganar nunca. Yo no juego tanto, tengo buena memoria, de recordar 5 6 7 siguientes jugadas y tal. O sea, Sí, por sí, sí. ejemplo, al nivel más o menos que puedo desplegar, pues, ¿qué te puedo decir? Igual los 10 o 15 movimientos primeros los puedo hacer inmediatamente cualquiera. O sea, quiero decirte. Pero a partir de ahí ya llega lo que llaman el juego medio y ahí ya tal. Entonces, Mejor, ahí, sí, claro, ¿cómo ganas, digamos, a una máquina que en procesador y memoria pues te gana, ¿sabes? Y entonces, digamos que de alguna manera, y volviéndote atrás, entonces tú crees que la profesión de, de compositor de música, porque en la música hay muchas profesiones, de compositor de música o incluso de la persona que genera la propia música, quien la ejecuta o quien genera instrumentos, puedes verse afectada bueno, por las afectada inteligencias sí, artificiales es un recurso brutal y que la sustituida, tecnología sustituirá a para la nada. IA, no, No, está esa no, esencia yo humana. ni siquiera lo veo como una amenaza. Ujú. Hombre, a lo mejor para los que hacen música chorro y tal igual, sí, pues puede ser que para ellos sí, pero para mí no, Y, no aquí, sé. y aquí Es tú... como, por ejemplo, un radiólogo. Ujú. Sí, claro. Qué va a ser mejor? ¿Una IA Que que, reconoce el patrón, que reconoce el patrón con no sé qué, ¿no? O un radiólogo? ¿Qué va a ser mejor? Vale, a lo ujú, mejor es mejor la IA, pero un radiólogo con IA claro. va a ser todavía mejor. Sí, es no sustituir el Y, factor no, y, no humano. va, y siempre donde haya una IA para esto va a tener que haber un radiólogo. Entonces, quiero decir que Ujú. No sustituir ahí yo lo veo como un recurso. Vale, vale. Y un poco, volviendo a la pregunta primera sobre la situación de la actualidad de la música, ¿tú qué opinas de herramientas y de herramientas como esta de la IA, como el autotune? ¿Tú crees que el autotune ha matado la música? ¿O ha matado una buena parte de las melodías de la música? ¿Y tal? ¿O lo ves también No igual mata. de positivo? Nah. O sea, un radiólogo con autotune es mejor que un Sí, lo que radiólogo. quiere. Oye, el autotune es chungo de utilizar. O sea, si tú grabas y luego aplicas autotune a posteriori en edición, es una cosa. Sí. Pero tú cantar en autotune en directo es chunguísimo, ¿eh? Bueno, a no ser Ah, que sí. realmente hagas de cualquier manera. Pero tiene eso aquel, ¿eh? Ah, vale. Tiene eso aquel. A ver, el resultado es el que es. Vale. Pero no, qué va. Esto me recuerda a las camisetas esas que decía Home Tapping is Killing Music, que salía un cassette Sí, con, sí, sí. dices que, claro, el cassette que ya se ha muerto como formato y la música no, Ajá, muy no, no, bueno, muy bueno. para Y nada. volviendo un poco a, digamos, a la actualidad, vamos a hablar un poco del tema del cambio climático. Yo prefiero ya denominarlo emergencia climática. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que es realidad o crees que es ficción? Es ficción lo que nosotros podamos imaginarnos de lo que debe ser, o de lo que será, o de lo que supondrá. O Ujú. sea, realmente estamos ante lo inesperado. Tener ni puta idea de lo que va a pasar. Y bueno, no podemos imaginar cosas en plan o sea, apocalípticas y tal, Ujú. pero bueno, no pasará esto en realidad, o sí, o no sé qué. O sea, yo creo que nos vamos a meter una hostia, una buena hostia. Pero mientras tanto, hay mucha, yo creo que hay mucho, o sea, debería ser el tema central, El tema central. eh, Sí, yo también lo creo. central, mundial. O Ujú. sea, espera un momento, vamos a parar el autobús. Un momento, que nos estamos enterando qué estamos haciendo, ¿no?
Sí, sí. Y esto tiene que ver con la inteligencia también. ¿Qué es la inteligencia? Digo, pues mira, si esto es ser inteligente como especie, Claro, mira, tan inteligentes no seremos si nos estemos cargando a todos. claro. Porque, por ejemplo, un dato es, esa es la biomasa, ¿no? Que es el peso total de la biomasa. Ujú, Pues luego está el otro concepto que es antropomasa, ujú. que es todo lo generado por el hombre, ¿no? Edificios, asfalto, tecnología, todo. Ujú. Ya el índice ya ha superado a la Wow, biomasa. wow. O sea que, que tendría que ser es un indicativo de que no lo estamos haciendo muy bien. Muy buen dato, tío. El otro día escuché una entrevista, ya no me acuerdo, bueno, da igual, y hablaban sobre que la tecnología no tiene que ir en detrimento de la naturaleza, ¿no? Y Ujú. hablaba de incluso de plantar, plantar teléfonos. O sea, que Sí. tú plantes una cosa y salga un teléfono. No, es una imagen así un poco Bueno, loca, no, pero quiero decir, esto lo dije yo en el INCIBE, ¿eh? En el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en 2012. Me presenté allí hostia. y les dije, había que plantar teléfonos. Ah, sí, justamente. Tal No, no cual. dijo esto, sí, Con no sé un si dijo mando de esto en la entrevista. ciberdefensa y un ministro y la de Dios delante. Pero sí que se puede trabajar O sea, que con la naturaleza. imagínate. Hombre, imagínate en vez de una red de carreteras, hiciéramos una red de bosques, Claro, donde las raíces se podían interconectar entre ellas incluso los animales pasar de bosque a bosque claro. Pero y es que, utilizásemos las autopistas, vayasen ligadas a una red biológica, o sea, sí, sí, y las incluso casas y establecer, todo. incluso establecer comunicación con las plantas o con Claro, los bosques y negociaciones y claro, llegar a sí, sí. acuerdos. Sí, Parece sí. una locura, No, 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 pero no, lo veo. Lo veo. Yo una de las cosas que además creo que la hablé contigo en Código Fuente, la voy a recordar aquí, creo que unas cosas que había que hacer era, igual que las empresas y las personas y tal, son entidades jurídicas en su lenguaje de ah, burocrático, sí. hacer que los ríos y los animales también lo fueran y que se pudieran defender en sus lenguajes y tal. Entonces, si te cargas un río es un ser Hay jurídico. que establecer una API, ¿eh? Una API, Pero ya está. y ya está. Y ya está. Y entonces, igual que lo miran todo con su burocracia de, no, es que mi empresa es como un ser jurídico. Vale, pues este río también. Y Entonces, luego pues, sí, el patrimonio de la humanidad. Eso viene un ujú, poco con lo de ujú, concepto de propiedad, ¿no? Pero bueno, ujú. digamos Sí, sí, que a ver, a partir de ahí o sea, te quiero decir, es todo, es meterse en su juego. Pero es decir, todo es claro, patrimonio, todo lo que engloba el planeta sí, Tierra todo es es de patrimonio. todos. Claro, Todo eso es de es. todos. Sí, sí. Por lo Y tanto, además, cuando hay una explotación ujú, de sí, un recurso natural en un sitio que además tiene unas consecuencias porque estás contaminando y hay una contrapartida, ¿no? sí, Pues que, como que si es patrimonio de todos también, esto también en parte, esto, sí. o sea, ¿Sabes dónde tiene se un da esto? certificado. ¿Sabes dónde se da esto? En el espacio. ¿De quién es el espacio? Pues hay unas leyes. El espacio es patrimonio de la humanidad. Entonces, cuando el tipo este, el Elon Musk, lanza un coche para hacer una promoción y deja un carro dando vueltas por ahí y tal, ensucia el universo, digamos que esto nadie le dice nada. Que es de los Estados Unidos, el espacio. Del que llega primero, como lo de la propiedad intelectual. Sí, yo lo decía en el sentido de que si es patrimonio de todos, eso requiere llegar a un consenso para ver de qué manera Claro, se usa. la decisión de todos. Y una parte podía vetar si fuera suficientemente grande o lo que fuera, ¿no? Ujú. Independiente de los países, quiero decir que es como ya. Sí, sería como una ONU o super ONU. Nah, bueno. Claro. Al final se trata de hacks, ¿no? Ujú. Bueno, y llegando un poco al final de este rato contigo, Didac, Aunque parezca mentira. que ha sido brutal, espero que estés a gusto, que estés disfrutando. Eh, Mucho, me, mucho. me gustaría comentarte qué opinión tienes tú de las redes sociales, tanto de las redes comerciales, estas tipo TikTok, Instagram, etcétera, LinkedIn o las que se te ocurran, como las que son libres, como puede ser Mastodon o la que andamos trabajando ahora, que es Oasis. ¿Tú qué opinión tienes de las redes sociales? Bueno, de las privativas, que son una trampa. Ujú, No, los intereses son otros y no. O sea, no veo que saque demasiado positivo de ahí. ujú. O sea, crean cajas. No sé. Si el algoritmo considera que el disenso le sale más rentable, pues Generará va a generar discusiones de. odio.
si considera que hay que hacer cajas de opinión, o sea, compartimentos y que se Ujú, polarice, se polarizará. Y en realidad estás viendo las cosas con sus gafas ujú. y simplemente el interés es otro, hacer una explotación de sacar dinero de ahí. O sea, Total. tener la atención, ¿no? Sí, sí. Tener tu atención constante, ¿no? Ujú, ujú. Y no creo que sea nada. No creo que merezca la pena, porque al final uno se mete porque dice, no, bueno, tal, pero al final no creo que merezca la pena. Y como diría Stallman, Ujú. son malévolas. Son malévolas, demoníacas. Sí, sí, sí. ¿Y las libres? Porque tú llevas, por ejemplo, la camiseta de Lorea, de Sí, aquella red. ¿Qué opinas de las libres? hombre, claro, es que el concepto de red social Claro, ya está ya tergiversado. está monopolizado ya por eso, ¿no? Eso es. Pero, Sí, redes y como si no, autogestionadas. como si no pudiera ser otra cosa que el Claro. microblogging, la red O social. La social, red es lo que claro. se crea, ¿no? Claro, claro. No, y social, definir social. Yo te diría entonces redes autogestionadas, que creo que encaja bastante. Son necesarias, pienso yo, vamos. La gente ha de compartir, ¿no? Ujú. Es que precisamente lo que se busca es que no compartamos, que no nos metamos las pilas y Claro, estemos todos aislados dentro de esta cajita ujú. y todos a una fuentavejuna Claro, es que haciendo. como explota el rollo este del sentimiento de grupo, la adicción, el sentimiento de grupo y tal, claro, es una gran trampa, como decías, es un gran señuelo. Pero yo Pero también, bueno, sí, además de eso, diría un poco del tema de también proteger tu propio datos, porque en realidad estas redes privativas todas son de terceros, todos tus datos están sí. fuera. O sea, ya no es solo interactuar, proteger Y tu el legado, contenido. tu vida. Sí, Claro. sí, sí, sí. Ujú, No, no sé, en plan, red social. Se pueden hacer muchos hacks ahí también. ujú, Un día se me ocurrió algo, mezclar diferentes cosas, microfunding ujú. con lotería y red social, claro. Claro. Que tú puedas financiar a una idea Ujú, o a un proyecto ujú, o a una persona incluso. ujú. Y que al financiarlo sea también un sorteo. O sea, que financiar a alguien sea lo mismo que comprar un boleto, ¿no? Ujú, Y si te toca a ti, le toca ujú. al proyecto y le toca Ah, qué a la bueno, banca, ¿no? qué bueno, qué bueno. Y hacerlo y jugar con la parte ludópata de, de De la la peña. gente, la cosa. Sí, pero Buenísimo. en parte bien, ¿no? O sea, Sí, no, sí, no sí. o Con mala sea, dirección, sí, sí. no, claro, si hay niveles enfermizos, pues se para la cosa, ¿no? Pero bueno, igual hay gente enferma que está financiando a otra gente que lucha contra su enfermedad. Claro, Hombre, claro. también con el dinero, también, en vez de que te paguen para hacer lo que no quieras, estaría bien que haciendo lo que quieras, o sea, tú vas a alguien y dices, te voy a contratar, toma este dinero para que hagas eso que siempre dices que quieres hacer y nunca haces. Qué bueno, qué Es que bueno. el dinero tendría que ser para esto, no para hacer. Porque dices, no, yo no realmente no quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, pero necesito el dinero para poder hacer esto. Y al final estás haciendo lo que no quieres hacer y no tienes tiempo para ni dinero para Claro, hacer lo que quería. Entonces, si voy a estar sin dinero y sin tiempo igualmente, pues mejor hacer lo que quiero hacer, ¿no? buenísimo, buenísimo. Además, nos vamos a quedar con esta sonrisa, con esta gran reflexión, con el gran Didac. Muchísimas gracias, Didac, por haber estado aquí. Ha sido un placer. Yo creo que para la audiencia también, pero para mí Eso espero. especialmente, Lo te doy siento, chicos ha sido fantástico escucharte y volverte a ver. Y y nada, chicas. aquí tienes tu cámara y cualquier cosa que quieras decir, pues adelante. Pues nada, muchas gracias, Epsilon. Ha sido también un placer para mí y enhorabuena por la iniciativa. Y que vaya también muy bien el proyecto de Hacker Style de la tienda y todo esto. Gracias, tío. Y, y- y me ha ido muy bien ver todos los vídeos, porque estaba bastante desconectado, pero
a empezar a ver amigos por aquí, o bueno, o gente que no conocía, pero con temas muy interesantes, pues me siento como que estoy un poco más en contacto con la gente y eso me anima también a proyectar cosas, a pensar en hacer algo o compartir ideas o ser partícipe de algo. Esa es un poco ahí la idea, hacer comunidad, que es lo que estamos haciendo y Comunidad. seguiremos haciendo. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós. Hola, somos The Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.